noches. Nuestros 3 destacados periodistas están listos y dispuestos. Y usted en su casa ya puede comenzar a opinar con el hashtag Debate Primarias por la red. Aquí comienza el debate primarias presidencial de Chile Vamos en la red. Debate primarias presidenciales en la red. Hoy, Pacto Chile Vamos. Invitados: Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Sebastián Sichel e Ignacio Briones. Joaquín Lavín Infante, 67 años, partido UDI, casado y padre de 7 hijos, de profesión ingeniero comercial. Chicago Boy, desde muy joven se vincula con el gremialismo y Jaime Guzmán, siendo designado a sus 26 años decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, en medio de la dictadura de Pinochet en 1979. En 1989, intenta por primera vez ser diputado por la UDI, perdiendo ante la demócrata cristiana Eliana Caraval y Evelyn Matei, entonces militante de Renovación Nacional. Ha sido alcalde de la comuna de Las Condes y de Santiago. Fue ministro de Educación y de Desarrollo Social del primer gobierno de Sebastián Piñera. En 1999 es candidato presidencial, carrera que pierde en segunda vuelta ante Ricardo Lagos. El 2005 vuelve a postular a La Moneda, donde no consigue pasar a segunda vuelta, siendo superado por el actual presidente de la República. 3 años después, el 2008, intenta ser senador por la circunscripción Quinta Costa, perdiendo ante Francisco Chaguán y Ricardo Lagos Weber. El 2016, Joaquín Lavín vuelve a postularse a alcalde de Las Condes, cargo al que no repostuló este año a fin de concretar su tercer intento por ser presidente de la República. Lema de su campaña: el presidente con espíritu de alcalde. Mario Desbordes Jiménez, 52 años, partido Renovación Nacional, casado y padre de 3 hijos, abogado, exoficial de Carabineros y exfuncionario de Gendarmería de Chile. Comenzó a militar en Renovación Nacional en el año 2000. Ocupó varios cargos en su partido, entre ellos presidente de la región metropolitana de RN entre 2008 y 2009, secretario general y presidente del partido hasta hace muy poco. El 2008 fue candidato a alcalde por Lo Prado, donde con 29% de los votos pierde la elección. El año 2010, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, es designado subsecretario de Investigaciones, cargo en el que estuvo de marzo a diciembre. El 2013 se presenta como candidato a diputado por las comunas de El Bosque, La Cisterna y San Ramón, pero pierde la elección. 4 años después, el 2017, vuelve a ser candidato al Parlamento y se convierte en diputado por el Distrito 8, que reúne a las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. El 2019, en medio del estallido, Mario Desbordes, siendo presidente de Renovación Nacional, participa de la mesa de negociación que da origen al Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución el 15 de noviembre. Posteriormente, previo al plebiscito, manifiesta públicamente su respaldo al apruebo. El 28 de julio de 2020, el presidente Sebastián Piñera le pide que sea el nuevo ministro de Defensa, por lo que deja su puesto en el Congreso. Finalmente, el 17 de diciembre del 2020, renuncia al ministerio para dedicarse de lleno a su primera candidatura presidencial. Lema de su campaña: Juntos, el Chile que queremos. Sebastián Sichel Ramírez, 43 años, independiente, profesión abogado, casado y padre de 3 hijos. Militó en la Democracia Cristiana, periodo en el que trabajó por la candidatura presidencial de Claudio Rego el 2013. En ese entonces, el hoy precandidato aún no cambiaba su nombre, llevando el de Sebastián Iglesias. El 2009, de la mano del movimiento Fuerza Pública, nombre que tuvo hasta el 2015 el Partido Ciudadanos, fundado por el exministro de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, Sichel es candidato a diputado por La Reina y Peñarolén. Pierde esta elección parlamentaria. El 2010 se convierte en uno de los creadores del diario digital El Dínamo, del cual es gerente general hasta el 2013. El Dínamo es un medio fundado por militantes y exmilitantes de la Democracia Cristiana como Mariana Elwin. El 2013, Sebastián Sichel compite por ser diputado por el distrito de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, no consiguiendo los votos para convertirse en parlamentario. Tras numerosos años con la Falange, Sebastián Sichel renuncia a la DC, calificando al partido de caníbal.
El 2017 apoya la candidatura de Sebastián Piñera, distanciándose de Andrés Velasco. Y el 2018, bajo el gobierno de Piñera, es nombrado vicepresidente ejecutivo de Corfo, convirtiéndose en el primer miembro de Ciudadanos en ocupar un cargo público. Sin embargo, termina renunciando a ese partido ese mismo año y funda el movimiento político Libres junto a ex militantes de Ciudadanos. El 13 de junio de 2019 acepta ser el nuevo ministro de Desarrollo Social y Familia del gobierno de Sebastián Piñera. El 4 de junio del 2020 sacado del gabinete y designado presidente del Banco Estado, renuncia al cargo en diciembre del 2020 para el año siguiente lanzar su candidatura presidencial con el Pacto Chile Vamos, pese a no militar en ninguno de los partidos que lo conforman. Lema de su campaña: se puede. Ignacio Briones Rojas, 48 años, partido Evópoli, profesión ingeniero comercial, casado y padre de 3 hijos. Ignacio Briones fue coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda en el primer gobierno de Sebastián Piñera y representó a Chile ante el G20 en el 2012. En el año 2011 es cofundador del think tank Centro de Estudios Horizontal de Pensamiento Liberal vinculado a Evópoli. Entre julio y septiembre del 2016 se desempeñó como director suplente de AFP Capital. Ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo y empresas como BTR y la corredora de bolsa Larraín Vial. El 2013 es nombrado embajador de Chile ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. El 2017 comienza a militar en Evópoli y se desempeña como coordinador programático de la campaña presidencial de Felipe Kast. Entre 2018 y 2019 fue director de Codelco. Deja este cargo cuando en medio del estallido social, el gobierno de Piñera hace un cambio de gabinete, nombrándolo ministro de Hacienda el 28 de octubre. Finalmente, en enero del 2021, Ignacio Briones renuncia al ministerio para emprender su primera carrera presidencial. Lema de campaña: un nuevo comienzo. Debate primarias presidenciales en la red. Pacto Chile Vamos. Como canal nos hemos propuesto poner a disposición de todos los chilenos diversos espacios para poder conversar, dialogar y debatir respecto al Chile que queremos construir. Es en ese sentido que creemos firmemente que ciudadanos informados son ciudadanos más poderosos. Por lo mismo, estimábamos que es fundamental dar espacio a los precandidatos presidenciales para que puedan venir a dar a conocer sus propuestas. Dicho esto, comenzamos entonces con los periodistas que estarán a cargo de las preguntas esta noche. Nos acompaña Mónica González. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Muy buenas noches, Julia. También nos acompaña Alejandra Matus. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias. Y también de periodista invitado esta noche y mañana estará acompañándonos Santiago Pavlovich. Gracias, Santiago, por aceptar la invitación de la red que te extendimos. Hola. A todos ustedes les recordamos que pueden empezar a hacer sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus opiniones al hashtag que vamos a utilizar durante el debate del día de hoy, que es Debate Primarias por la Red. Debate Primarias por la Red. Como corresponde, invitamos a los 4 precandidatos que compiten presidenciales de Chile Vamos. Invito a pasar a quienes aceptaron la invitación que extendió la red. Bienvenido, buenas noches, candidato Mario Desbordes, candidato Ignacio Briones. Gracias por haber aceptado la invitación de la red. Como ustedes saben y ustedes estarán notando, efectivamente, los candidatos Joaquín Lavín y Sebastián Sichel están ausentes esta noche. Los jefes de comando de los candidatos Lavín y Sichel argumentaron que no podían asistir por tener un compromiso de no ir a ningún otro debate televisivo antes de lo organizado con otros 4 canales y Chile Vamos, y que se va a realizar la próxima semana. Como ya lo hemos dicho, en nuestro canal, en la red, creemos que instancias tan claves para la democracia como un debate de primarias presidenciales no pueden y no deben estar condicionados a embargos o exclusividad. El que un candidato debata frente a sus contendores y responda sin miedo a las preguntas de los periodistas demuestra un buen ejercicio de la democracia, de transparencia política, además, por supuesto, de brindar información a los votantes. En ese sentido, no puedo comenzar este debate sin preguntarle a usted, Mario, que fue el primero en aceptar la invitación a estar esta noche presente. ¿Qué le parece que sus 2 contendores, Joaquín Lavín y Sebastián Sichel, no estén hoy?
Bueno, respeto la decisión de ambos, es legítima, pero quiero ser súper claro, porque se ha dicho que hemos roto un compromiso y no es efectivo. Chilevisión hizo un debate solos y se van a incorporar igual al del 12. ¿Por qué la red no puede hacer lo mismo? Primera cosa. En segundo lugar, si es que hubiera alguna restricción que estamos rompiendo los dos candidatos que estamos acá, sería, ¿no es cierto?, una minoría los que están presentes en estos debates. 4 de 6 candidatos presidenciales a primarias vamos a estar en debate en la red. Van a estar los dos candidatos, Boric y Jadwe, y hoy día estamos nosotros dos, 4 de 6. Y por lo tanto eso demuestra que no había ningún problema en venir. Es decisión personal no asistir, y yo eso lo respeto. Pero creo que la ciudadanía merece saber qué piensan los distintos candidatos y por supuesto someternos al estrés que significa estos destacados periodistas conocidos por las entrevistas que aprietan. Y esas son las que sirven para hacerse una idea real de quién es el candidato. Así que yo estoy agradecido de que la red haga este debate y feliz de estar acá. Gracias, candidato Desbordes. Ignacio, usted ayer estuvo incluso presente en un debate radial en donde le insistió a sus contrincantes Sichel y Lavín a que hoy día vinieran a este debate. Usted siempre se mostró dispuesto a participar, entre más debates posible, mejor. ¿Qué le parece que no lo hayan escuchado y que hoy día no estén presentes? Bueno, primero la saludo a los periodistas y a quienes nos siguen, gracias por estar acá. Yo creo en la libertad y la responsabilidad, eso en materia de cada uno de los candidatos, pero creo que lo importante en una primaria y en una elección presidencial tan relevante como esta, es poner el foco, el centro en los ciudadanos. Si al final la disputa entre nosotros nos interesa a nosotros nomás, pero creo que lo relevante es que los ciudadanos puedan informarse cuáles son nuestras posturas, nuestras diferencias, nuestras propuestas, nuestras miradas de futuro, y por eso que lo relevante es estar acá. Y yo además quiero decir con mucha claridad que no creo ni en las exclusiones ni en las colusiones, de ningún tipo. Así que creo que hay que poner adelante el interés de los televidentes, los espectadores, de los ciudadanos, y creo que instancias como estas son bienvenidas. Y quería hacerle una precisión, junto con saludar, que se olvidó un pequeño detalle en mi presentación biográfica, se le olvidó lo más importante. ¿Qué se olvidó? Bueno, lo que me he dedicado toda mi vida, por ser profesor universitario, me pusieron todo tipo de pasos por el gobierno, que hice un estudio para aquí o acá, pero la verdad es que en 2004 me dedicaba a la academia a ser profesor universitario, esa es mi vida. Perfecto, aclarado entonces el punto, comenzamos entonces de inmediato a contarles la explicación de las normas de este debate que a ustedes, a sus comandos, se les hizo llegar estas normas. Tendrán 1 minuto y medio cada uno de ustedes para responder las preguntas de nuestros periodistas. El tiempo en el cual no van a ser interrumpidos, van a poder hablar tranquilamente. Los periodistas, según sus respuestas, si tienen alguna duda, van a poder contrapreguntar, por lo cual ustedes van a tener 1 minuto como máximo para responder esa contrapregunta. Tendrán derecho a réplica siempre y cuando sean aludidos uno al otro candidato, y en ese sentido también van a tener 1 minuto. Cabe precisar, por la transparencia que nos caracteriza en nuestro canal y por supuesto en los debates, que a ninguno de los dos candidatos presentes se le ha hecho llegar ningún tipo de información ni tampoco preguntas con anticipación. Y en honor a la transparencia también les contamos que se realizó un sorteo previo para determinar quién comenzará la ronda de preguntas. El primero en responder esta noche va a ser el candidato Mario Desbordes y luego iremos alternando el orden. Habrá también una pregunta cruzada entre los candidatos y preguntas ciudadanas. Y ustedes en sus casas, insistimos, pueden seguir opinando, mandando sus preguntas a ver si el tiempo también nos da para poder incluirlas en este debate que todos lo hacemos juntos. Hashtag Debate Primarias por la Red. Comenzamos entonces en este debate. La primera en preguntar va a ser la destacada periodista Mónica González. Muy buenas noches, Ignacio Briones. Muy buenas noches, Mario Desbordes. Hemos tenido la constatación recién de lo que se vive en poblaciones de Santiago y regiones. El alza dramática de la pobreza. Más de 2.100.000 personas viven en la pobreza y más de 850.000 en la extrema pobreza. Es el alza más terrible en 2 décadas. Pero Chile es un país que tenía espaldas para enfrentar esta crisis. Poco endeudamiento fiscal y una gran cantidad de miles de millones en ahorro. Ustedes dos fueron ministros de Estado de este gobierno. Y usted fue ministro de Hacienda. Yo quisiera que de verdad entregaran una explicación, no para la galería, sino que una explicación creíble, porque estamos todos impactados con estas cifras.
¿Cómo fue posible que permitiéramos que llegara a esta situación? ¿Cómo fue posible que ustedes no bregaran en el gabinete con energía, con convicción, por entregar esas ayudas que no llegaron nunca, que se mezquinaron, que se fueron tardando para llegar a esto? Cuando había 1,5 millones de niños, tenemos 1,5 millones de niños pobres y vulnerados. ¿Cuál es la verdadera razón de por qué se esperó más de un año para realmente entregar las ayudas que se correspondían? Cuando digo las que corresponden, no 60.000 pesos. Responde esta vez, esta pregunta es para los dos, y responde usted primero, Mario Desbordes. Bueno, entré al gabinete en julio del año pasado después de una larga discusión y un conflicto con mi propio gobierno como presidente de Renovación y diputado, justamente por eso. Mi gobierno ha hecho muchas cosas buenas, digo mi gobierno, pero en este punto que usted menciona creo que se cometieron errores importantes. Se subvaloró lo que estaba pasando en la calle. No se consideró adecuadamente el drama que estaban viendo miles de chilenos, no solo por el hecho de no tener empleo a raíz de las decisiones que se hubo que tomar respecto al encierro, sino además porque la gente que tenía empleos precarios no podía estar encerrada. La tasa de mortalidad, Mónica, en San Ramón, La Pintana y varias otras comunas populares es mucho más alta que en los otros sectores, sobre todo porque la gente no se pudo cuidar, no tenía espalda, como usted señaló, para cuidarse. Y por supuesto, creo que en algún minuto se regateó, se cometió un tremendo error y no se entregaron las ayudas en la intensidad que correspondía al principio. Y por eso yo bregué para algo que es una mala política. Yo no considero que sea una política pública, que es algo que no debería haber sucedido, pero que para mí era la única alternativa después de que no se entregaron las ayudas estatales, que fue el famoso 10%. Cuando planteé, y está grabado, y lo dije en muchas discusiones y en muchos debates, que no había otra alternativa que el 10%, era porque, también lo señalé, las ayudas fiscales no eran las suficientes. Le quedan 3 segundos, ya terminó, le toca responder entonces ahora al candidato Ignacio Briones. Muchas gracias, buenas noches. Lo primero que hay que decir que obviamente el dato que conocimos nos debe llevar a preocupación. Son millones de chilenos que han retrocedido a la pobreza. Creo que eso es lo relevante, reconocer y preguntarnos qué vamos a hacer. Pero lo otro que quiero decir con mucha claridad, Mónica, es que aquí también hay que ver la película completa. Porque usted sabe que si bien la pobreza sube 2 puntos, y eso es algo que nos conmueve y nos debería preocupar, las ayudas sociales en esta CACEN que se cursa entre octubre y enero del presente, impidieron que la pobreza subiera 5 puntos y no 2. Y eso ha sido destacado por organismos internacionales. Ahora, ¿quiere decir esto? ¿Que no hubo fallas? ¿Que todo fue suficiente? No. De hecho, creo que la política social y la política económica hay que verla en su conjunto, porque conjuntamente con el IFE, que de hecho no es de 60.000 pesos, y usted bien sabe que ese IFE de 65.000 pesos duró un mes, porque en junio me tocó encabezar un acuerdo nacional con la oposición para llevarlo a 100.000 pesos cuando el Colegio Médico pedía 75.000 y ampliarlo en el tiempo. Pero ese no es el punto. Hubo una ley de protección del empleo que salvó más de 1 millón de empleos. Hubo también un subsidio al empleo, un aporte con garantía estatal a cientos de miles de empresas que evitaron su quiebra, y en su conjunto esto logra mitigar, no anular nunca, el impacto que ha tenido esta crisis severísima. ¿Cuál es la conclusión que yo saco de cara al futuro? Muy simple. Acá tenemos que poner el acento en crear empleos y en levantar nuestra economía. Esa es la manera en lo inmediato de reducir la pobreza, como lo muestra la CACEN. Tiempo, candidato. Tengo una precisión, señor Desbordes. Los 10% de retiro de fondo no es una ayuda del Estado. No, son nuestros fondos, es nuestro ahorro. Sí. Y para usted, señor Briones, Sebastián Sichel lo acusa a usted de haber impulsado su salida del gabinete precisamente por haber querido hacer una política social más certera. Usted fue el ministro de Hacienda. ¿Es efectivo eso? Mire, lo me han preguntado tantas veces. Este es el típico tema que le interesa a los políticos, no quienes nos ven. Pero lo voy a responder por última vez. Desmiento tajantemente lo que él dice. Y la razón es simple. Fíjese lo que dice Sebastián Sichel. Dice que él sale porque quería acelerar las ayudas, ampliarlas. Pues bien, Sebastián y cualquier ministro sabe que para ampliarlas y acelerarlas se necesita una ley. Porque no depende ni de la voluntad ni del presidente ni de un ministro. Requiere una ley. Y para esa ley se requiere un acuerdo. Y ese es el acuerdo que me tocó liderar. Acogiendo el llamado de los economistas del Colegio Médico, que insisto, pedían un IFE de 75.000 pesos, con la oposición llegamos a uno de 100.000 pesos, lo ampliamos en cobertura a más de 8 millones de personas y lo ampliamos en el tiempo. Eso se llama acelerar las ayudas. A ese acuerdo Sebastián, lo ha dicho públicamente, se opuso, se negó.
y por lo tanto se contradice a sí mismo, lo que basta para demostrar que lo que dice es falso. ¿También tiene Muchas derecho a gracias. réplica el candidato Desbordes? Sí, aprovecho la segunda parte de la pregunta para desmentir al señor Santa Cruz, que trabaja en el comando, el señor Sichel, que miente este fin de semana en una entrevista en el Mercurio diciendo que yo habría pedido la salida de Sichel de Banco Estado. Aquí somos los dos verdugos. Eso es completamente falso, eso es mentir descaradamente y el señor Santa Cruz espero que se desdiga. No solo no pedí que saliera, pedí que no saliera todavía para yo alcanzar a estar al menos un par de semanas como ministro, que me apuraron la salida, solo fuera, al revés. Respecto al 10%, es evidente que no se trata de ayuda fiscal, como tampoco lo es el usar los fondos del seguro de desempleo. No era lo único que había, en mi opinión, y sigo convencido de eso. Y creo que esa ayuda personal también la usaron las pymes. He conversado con centenares de pymes que pagaron cotizaciones previsionales, arriendos, y se salvaron gracias al 10%. Por eso cuando se me trata de populista, por haber aprobado y apoyado esa política, la verdad es que sí, es una mala política, pero creo que no había otra alternativa. Tiempo, candidatos. Quien va a preguntar ahora, nos hubiera gustado que estuviese también el precandidato Sebastián Sichel para poder contrarrestar la opinión de ambos, pero él se restó, así que lamentablemente vamos a tener que quedarnos con sus versiones. Quien ahora pregunta es Santiago Pablo. ¿Por qué deberíamos votar los chilenos nuevamente por un representante de la centro-derecha que fue ministro de un desprestigiado gobierno de centro-derecha? Un gobierno que tiene un bajísimo apoyo de la ciudadanía, un gobierno que no ha podido mantener y hacer respetar el Estado de Derecho en algunos territorios y con un presidente que ha cometido errores no forzados como proclamar que Chile era un oasis de paz. ¿Por qué tendrían los chilenos que votar de nuevo por esta fracasada centro-derecha, señor Briones? Porque yo creo que la pregunta admite una discusión en su hipótesis. En primer lugar, porque lo que enfrentamos hoy día es un ciclo completamente nuevo. Yo lo dije cuando decidí tomar esta candidatura en enero, el ciclo político que conocíamos se acabó. Y creo que las últimas elecciones lo han refrendado. Aquí se trata de un nuevo comienzo, de un nuevo ciclo, que exige una nueva mirada sobre el futuro para hacerse cargo de las demandas sociales post-18 de octubre y para limar y reparar las fisuras de la pandemia. Quien quiera hablar de continuidad de un gobierno se equivoca, porque a menos que supongamos que vamos a estar en permanente pandemia o en crisis, esa no es la solución ni la conclusión lógica. Acá enfrentamos un desafío de una hoja de ruta de cambio, de transformaciones profundas, y mi diferencia respecto, o la que creo es mi diferencia respecto a otros candidatos, es que esto supone reformas ambiciosas pero bien hechas, serias, sin ventas de humo, sin venta de pomada. Yo aquí no le vengo a prometer a usted, señora, a usted, señor, nada, porque creo que los chilenos, las chilenas están cansadas de esas promesas, de esas ventas de humo, y aquí lo que se requiere es hablar de frente, diciendo tenemos tiempos difíciles, exigentes, tenemos un mandato claro de avanzar en las cosas que a usted le importan, en educación, el año perdido, recuperar las pegas, recuperar el empleo, el emprendimiento, la economía, la salud y las pensiones, además de la seguridad. Y esos son desafíos gigantescos que tenemos que acometer con ambición, pero con seriedad. En consecuencia, Santiago, nada más distinto que decir que esta es la continuidad de un gobierno, y creo que la coalición misma está invitada a ampliar la cancha, tender puente hacia el centro para poder avanzar. Llegó el momento y el turno de responder del candidato Mario Desbordes. Yo voy a hacer de continuidad en aquellas cosas que el gobierno ha hecho bien. Y no reniego de ser parte de esta coalición ni de haber trabajado para que el presidente Piñera esté donde está hoy día. Temas como la solución definitiva al drama del Sename creo que nos tienen que enorgullecer como país y también como coalición. Pero por supuesto también en aquellas cosas que no se han hecho bien, mi criterio es público, mi diferencia con el gobierno es público, y creo que además en lo personal he demostrado, y a la ciudadanía le consta, eso se ha destacado públicamente, que cuando el país pasó la crisis más grande, tuve la capacidad para conversar, dialogar, buscar y lograr acuerdos junto a varias otras personas. Liderar ese acuerdo del 15 de noviembre. Por trabajar duramente para que tuviéramos una constituyente paritaria. Recibí críticas muy fuertes en su minuto y después hoy día estamos todos orgullosos porque tenemos una constituyente con la misma cantidad de hombres y mujeres, que para mí era básico. 75% de hombres, 25 mujeres en el actual Congreso. Ya no existe eso. Y así varias otras cosas más. En el momento de la crisis social planteé abiertamente que las ayudas no eran suficientes, que las pymes estaban quedando sin recursos, que no era la solución. Y por lo tanto en aquellas cosas que yo creo que no se hicieron bien,
lo he dicho públicamente y he planteado las propuestas. El próximo gobierno va a tener que inmediatamente acometer varias reformas, salud, pensiones y varias cosas más. Esas reformas son las que no hemos hecho y que le prometimos a la gente, porque no solamente era el cambio de la Constitución, eran muchas reformas que están congeladas. Creo tener la capacidad para encabezar ese proceso y la credibilidad con la oposición para poder sacarlas adelante. Se cumplió el tiempo, candidato Desbordes. ¿Santiago? ¿Ustedes piensan trabajar con el mismo personal, con los mismos voceros de la derecha o van a abrirse a otras personalidades, como pareciera en el caso del señor Briones, tener una asesora que fue una persona de izquierda? Pero realmente van a gobernar ¿con quién? ¿Con los mismos que antes ya gobernaron o no? No, porque por lo que yo le decía a Santiago, hay que entender que este es un nuevo ciclo político, que va a haber oportunidades pero también incertidumbres, y donde tenemos un deber de responderle a las personas, a los chilenos y las chilenas que han estado angustiadas con esta pandemia, con respuestas, sin promesas vacías. Y esto exige que miremos este ciclo no con los códigos del viejo ciclo, porque eso sería un gran error. Hay que mirarlo con códigos nuevos, con renovación, con una nueva generación que está llamada a encabezar estos cambios. Mire, yo quiero ser muy respetuoso, pero esto se parece bastante a lo que le tocó al presidente Elwin. Luego de la dictadura, encabezar la transición, hizo reformas, pero además delineó lo más importante, que es una hoja de ruta respecto al futuro de Chile. Yo creo que nos encontramos en este momento, y en esta nueva transición hay que tender puentes, y la pregunta acá es ¿quién de nosotros cuatro es el más creíble para tender esos puentes? ¿Quién es aquella persona que tiene más convicción? Porque solo se puede tender puentes cuando usted tiene convicción respecto al futuro de Chile y respecto a lo que debemos hacer. Candidato Desbordes, su turno. Yo creo que el clivaje derecha-izquierda está un poco superado ya hace un rato. Lo mismo que el del sí y el no. Estamos un poco pegados todavía en del apruebo y el rechazo, sobre todo mi coalición o parte de mi coalición, eso es evidente. El atrincheramiento en el 20% que algunos creen que es la gran solución para lo que viene. Luego de eso, por supuesto, el presidente de la República o presidenta que asume el 11 de marzo va a tener que trabajar con el equipo más amplio posible. Primero, en su propio gabinete. Y luego, si es que no, con un gabinete integrado por personas de otros sectores, al menos con un trabajo mancomunado con la oposición, que corresponde en ese minuto a la oposición democrática, que creo que es la gran mayoría de la oposición. Así que al margen de quienes integren el nuevo gobierno, el trabajo conjunto con la oposición es indispensable. Estamos al debe con la gente, vuelvo a insistir en eso, Santiago. En octubre de 2019 prometimos 100 cosas y solo ha avanzado el proceso constituyente. Para sacar todo lo demás tenemos que hacerlo en conjunto. Ojalá un gran acuerdo nacional, un pacto social nuevo, bueno, buscar alguna de esas formas. Seguimos avanzando y ahora llega el turno de preguntar de Alejandra Matus. Alejandra. Muchas gracias. Esta pregunta es para Mario Desbordes. Según un informe del propio gobierno, desde el 19 de octubre de 2019 a la fecha, ha habido por lo menos 8.600 denuncias de violación a los derechos humanos, la mayoría de ellas cometidas por funcionarios de Carabineros. Un 60% de esas causas fue cerrada sin ningún tipo de responsabilidad de culpable. Hay un puñado de formalizaciones y aún condenas que se pueden contar con los dedos de una mano. ¿Eso es un accidente o es impunidad? La justicia en Chile es independiente, el Ministerio Público es un ente autónomo del Ejecutivo. La labor investigativa en esos casos se ha llevado fundamentalmente con la Policía de Investigaciones, que tiene además una unidad de derechos humanos que se ha caracterizado por décadas por hacer un trabajo impecable y que yo sepa, sin objeciones. El trabajo que está haciendo el Ministerio Público, ese ente autónomo, como ya señalé, está avanzando lento para los de un lado, para los del otro, dependiendo de quién lo diga y quién lo observe. Si ha habido violaciones a los derechos humanos, por supuesto, y tienen que ser sancionadas, tiene que ser investigado, tiene que haber reparación a las víctimas. Lo mismo respecto de las personas que fueron víctimas de violencia, de saqueo, lo mismo los carabineros que también perdieron un miembro, un ojo, he estado con ellos. Por supuesto, los chilenos y chilenas que sufrieron durante el estallido de la violencia innecesaria, excesiva de una autoridad, de la violencia de un manifestante que no tenía ninguna intención de buscar una nueva constitución o grandes cambios, sino que por un afán
muchas veces anarquista, quería derribar completo el sistema democrático. Toda esa gente merece justicia, merece reparación. Y cuando se trata de gente del Estado, por supuesto que hay que ser mucho más acucioso y más severo. Son las personas a las que le hemos entregado, ¿no es cierto?, esta representación de todos nosotros para el uso de la fuerza. Así que yo no creo que vaya a haber impunidad. El Ministerio Público está haciendo su labor y los tribunales harán la propia cuando se lleven las causas a juicio. Si me permite una contrapregunta. A usted como persona, como ser humano, ¿le parece justa una condena a 5 años de libertad vigilada y una terapia de control de impulsos contra un carabinero condenado por uno de los pocos condenados por violación a los derechos humanos? No conozco el delito, el ilícito. Como abogado tendría que... El disparo de una bomba lacrimógena en la cabeza causando heridas graves. No sé cuál es el tipo, cuál es la figura que se usó, si fue considerado intencional, había dolo o no, o si no lo hubo. Si es 5 años de pena remitida, tiene que, o sea, claro, operaron las atenuantes que tiene, a los que tiene derecho todo el mundo si tiene reprochar de conducta anterior. Se aplica la norma que hoy día existe para cualquier ciudadano. El Ministerio Público es bastante duro para este tipo de investigaciones, sea quien sea la contraparte. Así que no conociendo el caso, y por eso, Alejandra, me excuso porque no sé cuál es el caso específico, no puedo opinar en detalle, entiendo que los jueces habrán tenido a la vista todos los medios de prueba que aportó la Fiscalía y por supuesto los querellantes, que son muchos, porque en estos casos hay muchos querellantes, y por lo tanto se tomó una decisión en el mérito de los antecedentes que había. Pregunta para don Ignacio Briones. Javiera Parada es hija de José Manuel Parada, asesinado por carabineros en la dictadura. Ella es su jefa de campaña. Me imagino que han hablado del tema de carabineros y de las reformas necesarias a la policía uniformada, que en estas materias parece no haber evolucionado mucho desde aquellos años. ¿Cuál es su propuesta respecto de la institución de carabineros afectada no solamente por violación a los derechos humanos, sino que también por un innumerable caudal de causas de corrupción? Por supuesto que hemos hablado, y antes de responder a su pregunta yo quiero retomar lo que decía Mario Desbordes. Porque nosotros como campaña presidencial hemos hecho una propuesta de derechos humanos que no dice nada muy distinto a lo que ha dicho Mario en relación a que acá tenemos que respetar la separación de poderes del Estado, que la Fiscalía investigue, que la justicia opere, que impere el Estado de Derecho, y cuando hay condenas, ¿no es cierto?, y pruebas, un fallo judicial, nosotros hemos propuesto que haya una instancia reparatoria, que haya una comisión que evalúe esa instancia reparatoria. Hemos sido criticados por esto. Pero ¿sabe qué? Yo creo que los derechos humanos son un avance civilizatorio que hay que defender siempre, en todo momento y lugar. Pero lo que yo no acepto es que acá se diga que hay una política sistemática de violación de los derechos humanos. Eso supone intencionalidad, lo descarto de plano, y precisamente porque no quiero dejar, porque el tema de los derechos humanos es tan importante, creo que no puede ser patrimonio de un sector político. Me parece que es un error que sea patrimonio de la izquierda más extrema, que instala estas tesis que son completamente falsas. Eso supone una intencionalidad que no está en juego acá. Y volviendo a su pregunta, creo que eso es un insulto y una falta de respeto para aquellas personas que sí sufrieron violaciones sistemáticas de derechos humanos en el pasado. Creo que no hay que confundir los planos porque se banaliza aquello que nos interese. Respecto a la reforma de Carabineros, mire, seamos súper honestos. Acá ningún gobierno hizo la pega y si hay que reconocerle una cosa al gobierno del presidente Piñera, es que hoy día estamos en un avance, una reforma profunda de Carabineros, falta un acuerdo político para que avancemos en esa dirección. Le hago una contrapregunta. Usted dijo a escuchar acá violaciones sistemáticas. Yo no usé esa expresión. Yo no le estoy respondiendo a usted, estoy respondiendo a lo que dice. Bueno, es que acá tiene una acepción bien precisa. Respecto de este tema, es muy fácil decir, bueno, esta es una labor de la justicia, pero usted es un candidato presidencial y supongo que tiene una propuesta precisa respecto de cómo debe funcionar la policía en un sistema democrático. ¿Cuál es su propuesta respecto de Carabineros? Bueno, como le decía, este es un tema que no nos hemos hecho cargo por años. Y acá no cuesta nada levantar el dedo para omitir las responsabilidades que han tenido todos los gobiernos. Y yo me imagino, no sé si ustedes en el pasado este tema lo trataron con el ahínco que se trata ahora, porque bien sabíamos que Carabineros requiere una reforma en términos de cuál es su relación con la sociedad civil en materia de protección de derechos humanos, pero también en términos de actualización de sus competencias, de las tecnologías, a propósito del tema de seguridad que me imagino que iremos a conversar esta noche. Y la verdad
Esto es una reforma que es larga, que es profunda, que políticamente es relevante y que lamentablemente como país no hemos abordado. Si digamos las cosas como son, nada cuesta cargarle toda la mano a un gobierno como si fuera el chivo expiatorio para omitir las propias responsabilidades que en el pasado todos no hemos levantado respecto a la necesaria reforma en esta materia. Gracias, candidato Briones. Seguimos avanzando. Ahora pregunta Mónica González y el tema es la Araucanía. Empiezo con usted, señor Ignacio Briones. Para remitirnos al tiempo de la democracia y no volver a la dictadura, desde el retorno a la democracia, los gobiernos sucesivos todos han creído que el problema se resolviera comprando tierra, y la verdad es que entregándosela a las comunidades, y eso ha resultado un fiasco por corrupción. Funcionarios de la CONADI han denunciado reiteradas oportunidades que ahí hay una bolsa de botín que ha funcionado como un botín para entregarle tierra que se han distribuido como botín de guerra a políticos distintos. Pero ahora tenemos un problema mucho más grave. Hay robo de madera, en que no sabemos, y hay mucho dinero involucrado. Tenemos grupos armados que están funcionando, que son de distintos signos, en los cuales el pueblo mapuche al medio está como el más damnificado, y ahora lo vemos, es la región más pobre de Chile. Tiene la tasa de pobreza más alta. O sea, ahí tiene 3 problemas que enfrentar: corrupción, entrega de tierras que valgan, que tengan agua, que sirvan, robo de madera y mafias de robo de madera, corrupción de policías, corrupción de tráfico de armas y enfrentamiento. Para evitar generalidades, ¿qué haría usted en los primeros 100 días? 3 medidas para enfrentar ese tema que es álgido, porque está involucrada la vida de las comunidades, de nuestros pueblos originarios y de los emprendedores y pueblos que habita la Araucanía y el Biobío. Mire, lo primero y muy importante, y usted de alguna manera lo intuía, lo señalaba entre líneas en su pregunta, acá hay que separar con mucha claridad la violencia, el terrorismo con el problema del pueblo mapuche de tierras. Yo he tenido la ocasión, la suerte de reunirme con familiares de las víctimas de la violencia, con comunidades mapuche, con fuerzas especiales de carabineros, y todos te dicen lo mismo: separemos este tema, porque acá hay grupos delincuenciales que usufructan de esto para poder hacer lo propio. Voy a lo suyo. En primer lugar, hay que seguir la ruta del dinero. Cuando hay robos, cuando hay tráfico de drogas, bueno, tenemos que tener las herramientas para seguir la vía del dinero, para encontrar a la contraparte, a las dos partes. En toda transacción hay 2 partes. Segundo, en materia de Estado de Derecho, acá el Estado ha abandonado la Araucanía. Digamos que el Estado ha fallado, no solo los gobiernos, el Estado como todos hemos fallado. Y acá hay que tomar medidas que aseguren el imperio de la ley. Yo no me pierdo un solo segundo. Acá tenemos que ocupar las facultades constitucionales que se le da a todo Estado, cuyo deber primero en el contrato social es proteger la integridad, la propiedad y asegurar la paz social. Por eso hemos planteado una fiscalía especial para la macrozona sur, protección especial de fiscales y jueces, tecnología de punta para poder tener la información, y un pacto político en materia de tierra. No nos engañemos, esto supone un pacto político que supone también condenar con claridad la violencia. Y por último, un plan Marshall que cierre los bolsones de pobreza y permita a la región hacer creíble ese Tiempo, pacto. candidato, gracias. No respondió con respecto a las tierras, que lo quería. Las tierras requieren un acuerdo político, y usted tiene toda la razón. La Contraloría ha observado las irregulares que ha habido acá. Acá tenemos que tener el camino basado en los títulos de merced. Hay un proyecto presentado por Felipe Cas y el senador Huenchumilla que yo respaldo, creo que esa es la dirección correcta. El camino lo conocemos, en mi humilde opinión, pero lo que requerimos es un pacto político para dejar de estar tironeados por izquierda y derecha y por fin poder avanzar y darle paz social a la región de la Araucanía. Señor Desbordes, tuvimos que tener un 18 de octubre una revuelta social y popular para llegar a esta convención constituyente y dar una pequeña señal de que el pueblo chileno respeta al pueblo mapuche, y no solo eso, le entrega la presidencia de la institución más importante que hemos tenido en democracia a una mujer mapuche, Elisa Loncón. Bueno, si tuviera que votar en el plebiscito de salida de esta convención constituyente y usted fuera el presidente, 2 preguntas, señor Desbordes. Primero, ¿votaría por un Estado plurinacional? 2, ¿tomaría las medidas urgentes y necesarias para restituirle a las comunidades de nuestros pueblos originarios
los territorios que le fueron arrebatados y que le fueron entregados a empresas forestales que se han enriquecido todos estos años con ellas? Lo primero que hay que hacer en la zona, y no solo en la zona, a nivel nacional, es cumplir los compromisos que hemos contraído una y otra vez con los pueblos originarios. La historia de desconocimiento de tratados, de acuerdos, es infinita, lamentablemente. Desde el 1810 en adelante la República ha desconocido todos los tratados que ha firmado con los pueblos originarios y especialmente con el pueblo mapuche. ¿Cuáles son los compromisos que hay que cumplir? Económico, usted citó la compra de tierra, hay que hacer un catastro real, cuántas son, cuáles son, dónde están, y hacer la compra o la indemnización, dependiendo de lo que quieran. Hay ejercicios a nivel mundial en que se plantean las dos posibilidades, dependiendo de lo que la persona quiera, la persona damnificada o afectada. Culturalmente, políticamente, socialmente. Desde el punto de vista cultural, se ha estigmatizado a un pueblo completo. Estoy ahora leyendo un libro sencillo de Guillermo Parves, que es La Frontera Sur. Interactué un poco con Pedro Cayuqueo respecto del contenido que tiene el libro, y por Dios que sería importante que lo lea más gente. Y por supuesto, La Historia Secreta del Pueblo Mapuche, ambos libros, los dos de Pedro, porque la gente en Chile todavía tiene instalada esta lógica de superioridad respecto a un pueblo que no tiene nada inferior a nosotros. Por lo tanto, todas esas reivindicaciones cumplirlas. Y en paralelo, enfrentar a los grupos violentistas con, efectivamente, cortar el financiamiento, narcotráfico, robo de madera y extorsión. Luego, con todas las herramientas que nos da la Constitución, con la policía y la Fiscalía, en los términos que nos permite la ley. Eso es lo que hay que hacer en la zona ahora ya. Perdón, pero no me respondió a las dos preguntas. ¿Votaría por el Estado plurinacional si usted fuera presidente cuando sea el plebiscito de salida? Y segundo, ¿va a restituir las tierras que se han apropiado y que han llegado a manos de las forestales? Se lo contesté eso. Usted me hizo dos preguntas, y como usted tenía derecho a réplica, tengo espacio para que me va a preguntar la segunda. La primera se la respondí. Hay que determinar cuáles son las tierras usurpadas, cuántas son, de qué estamos hablando y, por supuesto, devolver la tierra o indemnizar. Esa es la respuesta. Sean de las forestales, sean de Juan González, de Pedro Pérez, da lo mismo de quien sean hoy día, si hay una comunidad que demuestra, y están los títulos de merced para demostrar que hubo usurpación, que hubo fraude. Sobre el Estado plurinacional, yo no tengo problema en esa discusión. Tenemos una área de pueblos originarios bien potente en Renovación Nacional. Estaba conversando con Carlos Yancaqueo respecto de eso. A mí no me asusto en el Estado plurinacional, pero tenemos que ver en el proceso constituyente a qué consenso se llega respecto de eso. Por supuesto que en la situación actual no podemos seguir con la lógica de no reconocer que aquí tenemos dentro de nuestra República de Chile varias naciones, varias etnias integrando esta república, muchas de ellas anteriores a la constitución de este país como tal. Muchas gracias. Es el turno ahora de Santiago Pablo. En 1981 se establecieron dos modalidades de previsión en este país. Una modalidad que existía de antes y que no se tocó tiene que ver con la previsión de los militares y de carabineros y de gendarmería. Las pensiones de los militares y carabineros lideran por lejos la lista de beneficiarios del erario nacional, superando incluso lo que percibe el Banco del Estado y la Tesorería General de la República. El ítem de jubilación de los uniformados es el ítem de mayor ponderación en el presupuesto del país. La brecha más o menos conocida, mientras un suboficial percibe en promedio sobre los 700.000 pesos mensuales, la media de los civiles jubilados lo hace con solo poco más de 250.000 pesos mensuales, según cifras de la Superintendencia de Pensiones. Un oficial se retira con una pensión que ya supera los 2 millones de pesos mensuales. Capredena y Dipreca sumarán unos 2.600 millones de dólares del fisco para financiar a cerca de 172.000 pensiones de militares y carabineros, 106.000 de Capredena, que es del Ejército y de la Fuerza Armada, y 60.000 en Dipreca. Esto se compara con el pago de pensiones solidarias básicas y el aporte previsional solidario de vejez e invalidez que benefician a 1.500.000 chilenos. Yo no advierto en los programas de ustedes que se refieran a este tema.
hay que entrar a ver qué pasa con estas pensiones tan desiguales en un sistema de reparto tan despreciado por los ingenieros comerciales como fracasado, pero que opera para los militares en Chile, y un sistema de AFP que realmente no ha respondido a las necesidades de la gente. Esta es una pregunta para ustedes, pero va en principio para el señor Desbordes. Mario. Supongo que la pregunta es si mantenemos o no el sistema. Perdón. Sí, porque usted, te entiendo que dijo que no hay que tocar el sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Primero, creo que lo que hay que hacer es mejorar el sistema previsional, el que estamos adscritos nosotros. Yo soy cotizante de la administradora de fondo de pensión, mi familia, no tengo ningún familiar que tenga el otro sistema, y por eso creo que hay que incorporar un componente de reparto, y hay que incorporar un componente mixto, y tenemos que avanzar a eso, aumentar la cotización de las personas, es lo que recomienda la OCDE, promedio de 18%, nosotros hemos planteado ahora que es llegar al 16% con el 6% de aporte del empleador. Creo que ese dinero es del trabajador y por lo tanto espero que vaya 100% al trabajador y que el trabajador decida dónde lo pone. Y el fisco aportar para este pilar solidario que eleve las cotizaciones de las personas que hoy ya están jubiladas. Por supuesto también hay que tomar una serie de otras medidas, no me voy a explayar en ella porque la pregunta va sobre todo sobre el sistema de las Fuerzas Armadas, pero por supuesto hay que incentivar la jubilación tardía y varias otras cosas más para mejorar las pensiones del mundo civil, y cuando hagamos los promedios hagámoslos bien, porque hay que despejar aquellas pensiones de las personas que tienen 4 o 5 millones de fondos de pensiones y que terminan con una pensión de 10.000 pesos producto de la baja densidad de cotizaciones. Respecto al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, el sistema está pensado con un incentivo al final. La cantidad de miles de millones de pesos que se ahorra el fisco por no pagar horas extras, por ejemplo, si las pagara, elevaría el presupuesto de ambas instituciones en una cantidad no menor del 20 o 30% del presupuesto actual. El funcionario de las Fuerzas Armadas es trasladado donde el país se le da la gana sin ningún derecho a replicar ni a reclamar. El funcionario de las Fuerzas Armadas tiene el equivalente con un funcionario público, y como tiene réplica, usted probablemente me va a permitir explayarme un poco más. Santiago. Perdón, quiero que termine la idea. Se cumplió el tiempo, tendrías que contrapreguntar. En la dinámica que está hecho claro, tenemos que respetar la dinámica para podría responder el señor Briones, porque también tiene que ver con esta pregunta, y quiero saber qué piensa él respecto de esta tremenda desproporción que hay entre las pensiones que se pagan a los militares y las pensiones que se pagan a los civiles en el país. Claro, primero, como lo dijo Mario bien rápidamente, yo creo que para abordar este tema hay que ponerlo con todos los elementos, porque hoy día la pensión de las Fuerzas Armadas tiene que ver como una suerte de mecanismo de retención, toda vez que los sueldos durante la vida son bajos y cuando usted invierte en formación se pueden ir al sector privado. Pero yo quiero concentrarme en el tema de fondo, que es cómo mejoramos las pensiones de los chilenos y las chilenas. Y acá quiero decirlo con mucha claridad y tratar de hacerlo con pedagogía. Para tener mejores pensiones, independiente del sistema, si es de AFP de reparto, usted necesita más plata. Si tiene más plata, tiene mejores pensiones. Si tiene menos plata, tiene peores pensiones. ¿Sabe por qué? Porque el Estado no tiene una fábrica de dinero. La plata siempre viene de las personas, por impuestos o por cotizaciones. Por lo tanto, lo primero que nosotros estamos proponiendo es recomponer, recuperar, reconstruir nuestro sistema de pensiones que hoy día está desfondado, digámoslo con claridad. Y por eso que es tan irresponsable plantear un retiro del 100%, porque es con letras chicas. A las personas no le dicen que mañana, allí donde cotizan el 10% de su sueldo, le van a cobrar el 30%, y además esa plata no va a ir a sus cuentas de ahorro, va a ir a un sistema de reparto que es infinanciable. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Elevar la tasa de cotización, mantener el pilar de ahorro, pero además hacer solidaridad con recursos de todos los chilenos. Y segundo, tenemos que aumentar el número de personas que aportan al sistema, porque sabe que hoy día básicamente lo hacen quienes tienen una pega, y no todos tenemos una pega, pero en cambio todos consumimos. Nosotros proponemos un mecanismo para ahorrar a través del consumo y con esa plata ponerla desde el nacimiento hasta la jubilación para todos los chilenos. Gracias, candidato. ¿Contrapregunta? Sí, quiero hacer una contrapregunta. Hay un militar o un carabinero puede jubilar con 20 años de servicio. O sea, la persona puede entrar a los 18 y salir a los, no sé, 30 o 40 años y puede trabajar después de eso. Me da la impresión de que ninguno de ustedes se pronuncia claramente sobre entrar a cambiar esta cuestión, porque realmente resulta, para mucha gente resulta odiosa esta diferencia, porque al Estado no le falta plata cuando hay que pagar esas rentas que son
realmente exorbitantes y comparadas con lo que está recibiendo el resto de la gente. Hay que recordar también que si no ganan horas extraordinarias, tienen hospitales de primera calidad, tienen servicios que son para la familia, que son bastante distintos a los que gozan los civiles en este país. Yo creo que es un tema. No creo que se resuelva solamente con mejorar el tema de los civiles. Hay que pensar que realmente esto no puede seguir. Mire, Santiago, creo yo. Como todos los temas, en un momento de cambio hay que discutirlos todos, pero hay que discutirlos en su completitud, en su complejidad. Porque no cuesta nada centrarse solamente en que las pensiones son muy altas, y es cierto que son altas para el resto de los chilenos, propio de un sistema de reparto por lo demás que lo hace cada vez más infinanciable. Pero uno tiene que ponerlo en el contexto de cuáles son los sueldos que ganan en su vida, y con la inversión que hace el Estado en formación de muchos de los oficiales, que después, si no logra retenerlo, bueno, invierte plata y se va al sector privado. Pero yo quiero volver al fondo. El tema de pensiones que tenemos requiere más dinero, y hoy día tenemos menos dinero. ¿Cómo vamos a recaudar más? Insisto, ahorremos a través del consumo, hagámoslo de manera progresiva, de forma tal de que las personas de menores ingresos pongan 1, reciban 3, los de más altos ingresos pongamos 3, recibamos 1, pero hay que aumentar la bolsa del ahorro. ¿Sabe qué? Aquí no hay magia. No hay magia, hay muchas promesas mágicas dando vueltas. La única manera de mejorar las pensiones es aumentando los fondos disponibles, y eso es lo que a mí me convoca al menos. Gracias, candidato Briones. Es el turno del candidato Desbordes. Mario. Sí, yo quiero precisar un par de las afirmaciones que hace Santiago. Cuando comparamos funcionario público con Fuerzas Armadas, el resultado es bien distinto de lo que usted está planteando. El funcionario público que está 40 años en la Administración Civil del Estado, con sus horas extras, con sus horarios, fin de semana libre, etcétera, y yo lo respeto y lo valoro mucho. Yo no soy anti-ANEF, fui funcionario público. Ese funcionario público tiene una mejor remuneración, a igual nivel de responsabilidad. Ese funcionario público sí cotiza, y sobre todo el que es jefe, usted mencionaba un coronel, el jefe de un departamento gana 1 millón más que un coronel, poco más que eso. Si pusiera eso en una APB, o las horas extras en una APB, va a terminar con una pensión mayor que el oficial de las Fuerzas Armadas. La carrera hay que aumentarla. Y eso está propuesto por este gobierno, una tremenda iniciativa que se aprobó en la Cámara y no se aprobó en el Senado. El sistema de salud es un pésimo sistema de salud. Tienen hospitales en 4 o 5 ciudades. Los funcionarios tienen hospitales colapsados. No son auge. No sé si usted sabía, pero los militares no tienen acceso al auge. No se pueden atender en un CEFAM de la municipalidad. Tienen que ir al hospital de Ipreca o al Capedena, atravesando la ciudad entera, si es que viven en la ciudad. Entonces, por supuesto que hay que hacer correcciones, Santiago. Estoy de acuerdo con usted, pero de verdad se ha construido un mito que no se atiende. Una pequeña precisión. ¿Por qué cree usted entonces que el general Martínez dijo ante toda su oficialidad: hay que defender con dientes y muelas nuestra previsión? ¿Qué significa eso? Porque están defendiendo un tremendo privilegio. ¿Por qué lo dijo? Santiago, si usted los pasa a AFP, el sargento que está hoy día en el Coraceros arreglando un tanque, ganando 1/5 de lo que gana el mecánico de la minera, se va a ir al otro día. O sea, hay que defenderlo con dientes y muelas. Claro, por supuesto. Quiero proponer, Santiago, Mario, Ignacio, Mónica y Alejandra. Nos quedan también, muchos temas por delante, tranquilos, nos faltan temas tan relevantes como la corrupción, el narcotráfico, la salud, la economía. Hay preguntas ciudadanas y también preguntas cruzadas entre los candidatos. Hacemos una breve pausa y regresamos en el debate de primarias presidenciales en la red. Ya estamos de regreso en el debate de primarias presidenciales de Chile Vamos. En la red estamos con 2 de los 4 candidatos que aceptaron nuestra invitación. Me refiero al candidato Ignacio Briones y al candidato Mario Desbordes. Hay muchos temas que seguir ahondando y por supuesto hay muchas preguntas que ustedes también les pueden hacer a través de nuestro hashtag del día de hoy, debate primarias por la red. Es el turno ahora de la periodista Alejandra Matus y el tema es salud. Esta pregunta es para ambos. En este minuto, en Chile se registran, según el DEIS, más de 40.000 fallecidos por COVID. Es cierto que hay que reconocer que la pandemia, por supuesto, tiene una alta mortalidad en todos los países, pero hay un delta que uno puede atribuir a malas políticas públicas, y en este momento hay 2
candidatos, dos interpelaciones planteadas para tanto el ministro de Salud como para el ministro Delgado, que tienen que ver por un lado con mala gestión de la pandemia y por otro con privilegios en el uso o aplicación de las restricciones que debe sufrir toda la población. Su sector, el sector que ambos representan, para el terremoto de 2010, cuando los fallecidos fueron en torno a los 500, y muy bien, por supuesto, de plantear acusaciones constitucionales haciendo uso de las garantías que les granjea la ley, hicieron acusaciones muy fuertes contra la autoridad, acusándolas precisamente de esta falta de protección a la población en uso de sus facultades públicas. ¿Ustedes hoy día respaldan esas interpelaciones al ministro París y al ministro Delgado? No sé a quién le corresponde primero. Le corresponde primero al candidato Ignacio Briones. Ignacio Briones. No la respaldo. Y le voy a decir por qué. Porque creo que en momentos de máxima adversidad, lo que los chilenos, las chilenas, lo que me dicen en la calle, lo que esperan es que nos dejemos de tironear, que nos pongamos de acuerdo y salgamos adelante. Si esto distrae, vivimos la peor pandemia de la historia y estamos en temas que interesan a los políticos, interpelándose, acusando, polémica para allá, para acá. Por favor, avancemos. Avancemos. Aquí como país hemos hecho un esfuerzo gigantesco. No hablo solo del gobierno. Todos los funcionarios de la salud, los ciudadanos con la vacuna. Hemos tenido altos y bajos. Hemos pasado una crisis económica de proporciones bíblicas. Entonces, ¿sabe qué? Este jueguito en que cada cual parece tener su propia estrategia sanitaria, saberse la verdad, bypassarse a la comunidad científica y a los médicos, significa no tener estrategia sanitaria. Confiemos en las autoridades y dejémonos de interpelar, dejémonos de pelea, unámonos en el momento que tenemos que salir. Eso es lo que me complica y lo que me desagrada. Hablemos de cómo salimos de esto. Hablemos, por favor, de cómo recuperamos el año escolar perdido. Se acaba el mundo al revés, una acusación constitucional a un ministro, que lo que clama es lo mismo que dice la UNESCO. Volver a clase. Las escuelas tienen que ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir. Usted va a un mall, está repleto, porque eso es bien esencial, y lo más esencial de toda familia, que es la educación de su hijo, está cerrada. Y ahí hay parlamentarios de izquierda haciendo una concesión constitucional contra el ministro de Educación. El mundo al revés. Tiempo, candidato, gracias. Es el momento y el turno de responder al candidato Mario Desbordes. A ver, respecto a la interpelación, es parte de las herramientas que permiten producir un debate en el Congreso. Como ex parlamentario, a mí la interpelación no me complica. Es una pérdida de tiempo desde un punto de vista, pero creo que es saludable que el ministro, la autoridad respectiva, explique. Si la interpelación es bien hecha y el interpelador es respetuoso, como me tocó ver varias veces, creo que es una buena herramienta. Porque muchas veces aclara, porque muchas veces despeja dudas y al término de la interpelación bastantes resultados positivos se pueden obtener. La acusación constitucional sí que no estoy de acuerdo. Creo que está muy mal utilizada. Lo que ha planteado el ministro es volver a clase de manera voluntaria, nadie va a estar obligado, y por supuesto creo que sería una más de las acusaciones constitucionales sin sustento. Respecto del manejo de la pandemia, de las cifras, el mundo entero está aprendiendo hasta el día de hoy. Ahora hay otra variante, aparte de la Delta, hay otra variante. Vimos a Israel sacarse la mascarilla con una fiesta nacional, los niños en un acto simbólico botar la mascarilla en la sala de clase. Eso fue hace 3 semanas. Hoy día, Israel vuelve al uso de la mascarilla por las nuevas variantes. Esta pandemia no tenía precedente en los últimos 100 años y por lo tanto el manejo que han hecho los distintos países ha sido muchas veces de prueba y error y creo que el balance de lo que se ha hecho en Chile al final del día es positivo. O sea, en opinión de ustedes dos, no hubo una mala política del gobierno, tanto en la conducción del ministro París como del ministro Mañalich. No hubo posibilidad de hacer las cosas mejor y tener menos muertes por COVID. Candidato Briones. Lamentablemente, Alejandra, usted no tiene el contrafactual y aquí no hay una receta mágica. Esto hubo un proceso de prueba y error. El contrafactual es la cantidad de muertos por 100.000 habitantes en otros países. Y usted conoce la estadística. De hecho, alguna vez usted generó una estadística bastante cuestionable. Y a eso me refiero. No ha sido cuestionada la estadística. Yo creo que acá tenemos que ser tremendamente serios, estar detrás de la autoridad sanitaria, abrir el Consejo Médico de forma tal de que las decisiones sean lo más colegiadas posible. Pero mire,
vendrá el tiempo de las responsabilidades. Pero hoy día unámonos para salir de esto adelante y caminemos juntos. ¿Y hasta cuándo tironeamos? ¿Hasta cuándo nos mofamos del error como si fuera gracia? Apelemos a la responsabilidad de la libertad individual. La fiesta que el otro día hubo en Bellavista, en Recoleta, bueno, eso depende del ministro Pari, depende del ministro del Interior. Y acá todos tenemos una responsabilidad, somos grandes, somos libres. Acá tenemos que unirnos para salir de esto. Y me parece a mí que siempre apuntar al dedo, buscando el conflicto, buscando la polémica, porque eso, la interpelación, Mario, me vas a perdonar, se usa para eso también, creo que no contribuye al clima de lo que tenemos que avanzar. Candidato Mario Desbordes. Tenemos 20 manuales en la ONEMI y en los distintos organismos del Estado cómo funcionar ante un terremoto y ante un tsunami. Tenemos claro el manual de cortapalos, lo que dice cuándo hay que evacuar y cuándo no, y ahí hubo errores, está claro en el CHOA, y eso está, lo que yo dije en su minuto está grabado afortunadamente. No fui de los que planteó lo que usted señala. Ahora, para esta pandemia, para este tipo de emergencia, no hay un manual. No sabemos qué hacer, no sabe el mundo qué hacer. Italia la enfrentó de una manera con resultados nefastos al principio. Mario Draghi ha sido clarísimo con las medidas que está tomando de refuerzo en la economía, apuntalar a la empresa, a la pyme. Ha habido protestas de restaurantes. Lo mismo pasó en el resto de Europa, países desarrollados. Recién Perú está reconociendo la cifra real de muertos. Chile la reconoció. Cuando los países de la zona, del barrio, reconozcan las cifras reales, yo no sé si van a ser las mismas que hoy día están dando. Con todo, terrible que haya muerto gente. Me pongo en los zapatos de un familiar y esto es terrible. Con un muerto ya, por supuesto, para Chile entero es un drama. Ojalá. Gracias, candidato Desbordes. Seguimos avanzando con uno de los temas que más le importa a los chilenos. El narcotráfico, pregunta Mónica González. Esta pregunta es para usted, señor Desbordes, primero. En Chile estamos en una batalla por la vida, con el COVID, en que de verdad estamos navegando en la oscuridad porque lo que se trata es de evitar muerte. Por la situación económica de la pobreza y la extrema pobreza, pero también por el narcotráfico, porque es una epidemia igual que la corrupción. Es una pandemia que tiene acorralada a millones de personas en nuestro país. El monitor de seguridad de Chile 21 a fines del 2020 le solicitó por transparencia a Carabineros el número de sumarios abiertos por esa institución por vínculos de carabineros activos con bandas de narcotráfico. La respuesta institucional, cito comillas, el sistema de registro y control de sumarios no cuenta con ese nivel de detalle para realizar una búsqueda. Un chiste. No, esta respuesta es un chiste. Bueno, CIPER investigó y reveló este 3 de marzo que entre 2014 y 2016, solo 2 años y solo en la región metropolitana, Carabineros investigó a 40 funcionarios activos por sus vínculos con bandas de narcotráfico. Los documentos incluyen audios de llamadas de carabineros que protegen a bandas de narcotráfico, que actuaban contra otras bandas para asegurarles el dominio del territorio y que se quedaban con dinero y drogas decomisadas. Las cifras corresponden a 8 casos en solo 2 años. Señor Desbordes, nosotros todos sabemos que Carabineros no ingresa a muchas poblaciones, que la corrupción de los 29.000 millones, que ya llega a 30.000 en que participaron altos funcionarios de investigaciones, provocó una herida lacerante al interior de Carabineros. ¿Qué haría usted, si es electo presidente, para enfrentar la corrupción en Carabineros que está permeando el narcotráfico en poblaciones? Bueno, lo primero, participé de la Asamblea General de la Interpol de Doha 2010 en Qatar, y uno de los grandes problemas que se planteó en la Asamblea General era el nivel de corrupción que trae consigo el crimen organizado, entre otros el narcotráfico. En Europa también la trata de personas y otras más. Este es un problema mundial y del que Chile no está exento, y por lo tanto ese número de sumarios no puede condecirse con la realidad. Se lo digo derechamente, Mónica. Se quedaron cortos. En ninguna policía del tamaño de Carabineros esa es la cantidad de sumarios que debió haber habido. No se detectaron, no se supo, lo digo derechamente. Así que al revés de que usted me va a escuchar decirle, mire, es que eso... No, debe haber más corrupción que esa. Y hay que ubicarla, y hay que pillarla, y hay que encontrarla. Hay que sacar esa manzana podrida de cualquier organismo público, pero sobre todo de las policías. En Montreal, Canadá, es un ejemplo de estudio. De origen una película, está en Netflix, una serie, True Blood, véala por favor. Es caso real.
La corrupción en la Policía de Montreal, está demostrado. La primera temporada es verídica. En la Policía de Canadá y la Montada de Canadá, que es una de las más eficientes del mundo. Dentro de las propuestas que tengo para la modernización y reforma de Carabineros, entre otras cosas está la transparencia absoluta. Siguiendo el ejemplo de la Policía Nacional de España, no estoy inventando algo nuevo. En los procedimientos, en las detenciones, en las actuaciones, en toda la información que maneja la policía, debe estar a disposición de cualquier ciudadano. Y en el caso del narcotráfico, con mayor razón todavía. Tiempo, candidato. Señor Briones, hay un debate abierto en todo el mundo sobre la legalización de las drogas como una vía efectiva para combatir toda la plaga que trae el narco, violencia, prisioneros los pobladores y trabajadores de sus zonas, pobreza, muerte, quitándoles la inmensa cantidad que les renta el negocio. O sea, ahí hay que atacarlos. Varios estados de Estados Unidos, Uruguay, Canadá y recientemente México han avanzado en la legalización, al menos de la marihuana. ¿Podría ser esa una vía para combatir el narcotráfico? Quiero preguntarle dos cosas. Eso, y ¿se hará el test de drogas que ya se hizo su contendor Joaquín Lavín como una muestra que haya que empezar a sociabilizar entre las personas que postulan y optan a puestos de relevancia de autoridad? Y hay quienes plantean también que si se legaliza el negocio y no solo su consumo, puede tener también beneficios tributarios para el Estado, los que hoy no se percibe porque usted bien sabe que es una transacción ilegal y que si la sumamos vale mucho más y suma mucho más que el PIB de varios países. A ver, primero antes de responder su pregunta, quiero colgarme de la pregunta anterior porque están relacionadas. El tema de la corrupción es gravísimo y estamos a tiempo de pararlo. Nosotros estamos proponiendo crear una Perdón, unidad... pero hay otra pregunta sobre corrupción. Este es narcotráfico. Volvemos, ya, pero es que están relacionados, porque usted como permea... Está corriendo su tiempo, ¿no, candidato? Y es fundamental ahí establecer una unidad especial y multas y penas severas. Pero respecto a la cannabis, mire, lo primero que yo quiero decir, ¿usted sabe cuál es señora, cuál es la droga más dañina, de acuerdo a la revista The Lancet, que es la más prestigiosa en el mundo en medicina? Adivine, es el alcohol, a nivel personal y a nivel de daño tercero. La cannabis está séptima o octava, si no me equivoco, y el tabaco es cuarto. Pues bien, hay una tremenda hipocresía en este tema, porque el alcohol es legal y es regulado, se prohíbe la venta a menores, tiene un impuesto que permite recaudar dinero y avanzar en prevención, y lo mismo que el tabaco. Entonces, la verdad que en materia de la cannabis, a mí me parece que no podemos pretender resultados distintos haciendo lo mismo. O sea, acá el consumo se ha multiplicado por 4 en los últimos años con cannabis prohibida. Quitémosle el poder a los narcos. Y el poder de los narcos se llama dinero. Quitémosle la ganancia, legalizando, controlando, regulando, sanciones draconianas para las ventas a los niños y utilicemos esos recursos para invertir en educación, para prevenir. Porque esta es una droga que hace mal, como todas las drogas. Creo que ese es el camino que tenemos que hacer, hacerlo en serio, hacerlo bien hecho, no se trata de improvisar. Acá hay experiencia internacional que podemos mirar y yo creo que ese es un camino que tenemos que discutir en Chile. Entonces entendí que usted estaría por legalizar la marihuana. Sí, claro, lo he dicho. Y respecto a su pregunta del test de drogas, naturalmente me preguntaban el otro día en algún canal, dije que obviamente, no sé dónde se hace, si usted me dice, me lo hago ahí, pero no tengo idea. Pero sí, he mostrado mi declaración de impuestos, he mostrado full transparencia en lo que nos corresponde a quienes estamos acá. Muchas gracias. Perfecto, seguimos avanzando y ahora es el turno del periodista Santiago Pablo. Bueno, voy a seguir con el tema militar que me interesa bastante, yo creo que a la comunidad también. Chile es uno de los países que tiene un gasto militar más alto entre nuestros vecinos, ¿ya? Es un país que se ha equipado militarmente con tanques prácticamente de primera generación, como los Leopard alemanes, o con aviones como los F-16. No ha llegado el tiempo de entrar en este tema del presupuesto militar, que los políticos en general, y no sé si los ministros de Hacienda en general, no tocan adecuadamente. No estaremos nosotros teniendo un equipamiento militar excesivo en que se incluyen equipos más bien ofensivos que defensivos. ¿Es sostenible para Chile tener este gasto militar tan alto? Esa es la pregunta para Mario Desbordes y
también para Y comenzamos Ignacio con el Briones. candidato Ignacio Briones. Ignacio. Bueno. Mire, primero, Santiago, gracias, lo voy a relacionar con la pregunta que usted hizo brevemente, porque efectivamente el gasto en defensa en Chile es aproximadamente el 2% del producto, en un país como Uruguay, si no me equivoco, y mi memoria no me traiciona, es 1,8%, pero cuando usted controla o mira o deja aparte la parte que va a pensiones, la verdad es que no es cierto que el gasto militar en Chile sea excesivamente alto. Eso es lo primero, porque el presupuesto lleva armamento, Per cápita no es alto. lleva pensiones. Perdón, estoy hablando como porcentaje del PIB, que es una forma de llevarlo al tamaño de la economía. ¿Correcto? Esa es la métrica internacionalmente usada. Ahora bien, yo creo que en materia presupuestaria, me tocó hacerlo como ministro, todos los presupuestos son revisables. Mario Desbordes lo sabe porque fue ministro de Defensa y tuvimos discrepancias naturales, como con todos los ministros. La pega mía era administrar la plata y en un momento de máxima pandemia, de máxima intensidad de gasto, focalizar los recursos allí donde más se necesitaban. Tuvimos discrepancias porque me tocó hacer recortes de gasto de defensa, me tocó postergar inversiones, compras de aviones F-16 durante el estallido, fragatas, y es lo que corresponde hacer. Si en momentos de emergencia uno tiene que sobreinvertir en aquellas cosas medulares, también reasignamos recursos para los niños del Sename. Entonces, yo creo que desde la mirada presupuestaria uno siempre tiene que estar abierto a mirar esto, a fundamentarlo, con evidencia, con cifras. Creo que no se puede cerrar el debate, naturalmente, pero también no olvidemos que tenemos una reforma reciente al financiamiento de las Fuerzas Armadas, que yo creo que avanzó en transparencia y creo que es el camino que tenemos que seguir haciendo y naturalmente siempre velar por la eficiencia del gasto. Tiempo. ¿Candidato Desbordes? Sí, uno, primero, para determinar si el gasto es alto o no, por supuesto está lo que señala Ignacio, qué porcentaje del PIB. Consignar que efectivamente a las Fuerzas Armadas se les redujo el presupuesto en el mismo porcentaje que el resto de las instituciones del país. Tercero, que efectivamente se congelaron modernizaciones, no adquisiciones. Chile hace mucho rato que no compra material nuevo. Dicho sea de paso, los Leopard 2 son de la década del 70, 2/3 de nuestra flota de Mirage son de principios de los 90, etcétera. La otra fórmula para determinar si estamos gastando mucho es revisar cuáles son las eventuales hipótesis de conflicto. En el caso nuestro, si es la H1, H2 o H3, vecinal 1, 2 o 3. En ese contexto, en la vecinal 1, con el vecino del norte, estamos gastando de manera similar. Tenemos intercambio de información con ellos están modernizando sus submarinos, ellos están modernizando sus MiG-29, están invirtiendo una cantidad importante de recursos en mantención, en modernización, igual que lo que nosotros deberíamos, entiendo, estar haciendo, pero está congelado en el caso nuestro por COVID. Ellos no lo congelaron. Con todo, hay que agregar, en términos de hipótesis vecinales, si el vecino es estable o no es estable. Todavía no tiene gobierno, ha perdido 4 presidentes de la República en los últimos 10 años, por lo tanto la estabilidad del vecino no es muy buena. En el H3 estamos en un desnivel, pero bueno, consideremos que no va a haber conflicto en Chile, que la capacidad disuasiva que tenemos es la adecuada. Yo lo que en las Fuerzas Armadas lo que han ido es reduciendo la cantidad de material, achicando para quedarnos con lo que somos capaces de mantener sin gastar demasiado y que además sea plurifuncional, o sea que cumpla no solo funciones de defensa. Muchas gracias, se cumplió su tiempo. Santiago, ¿alguna contrapregunta? ¿Estudiaron ustedes algún tipo de estrategia nueva para enfrentar? Porque la hipótesis vecinal A3, o sea, enfrentarnos con Argentina, Perú y Bolivia, prácticamente no tiene mucho sentido si nosotros tenemos superioridad en casi todos los aspectos de la por supuesto militares. Que sí. Por supuesto, el gasto tenemos mayor que Argentina. Argentina, siendo un país 2 o 3 veces mayor que Chile, ellos tienen un gasto militar muy bajo y que viene bajo desde la derrota de las Malvinas. Por lo tanto, quizás habría que estudiar, yo pienso desde un punto de vista de Estado, cómo manejar de otra manera nuestras relaciones y el equilibrio militar en el cono sur de América. ¿Su contrapregunta es para ambos o para alguno en particular? Para ambos, sí. Perfecto. Ignacio, usted primero. Mire, la pregunta suya es súper específica en materia estratégica bélica. Yo no lo voy a mentir a los ciudadanos, no es mi área de expertise. Pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Insisto, creo que todo presupuesto es revisable, todos, de todas las áreas. Porque de lo que se trata de gobernar es invertir en las prioridades de la ciudadanía, las prioridades del país. Y esas prioridades no pueden ser estáticas. No hay ninguna familia que tenga un presupuesto cuyas prioridades no cambien de un año a otro. Y preguntémonos por la pandemia. Sin embargo, el presupuesto de la nación en general se reparte siempre de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque tiene inercia, porque tiene que ser así. Es absurdo. Si las familias saben que cuando tienen una emergencia desvían recursos de un lado para sobreinvertirlos en aquello que necesitan hoy día.
postergan vacaciones para invertirlo en educación, para invertirlo en algún tratamiento médico. Y el Estado no hace eso. Por lo tanto, yo creo que hay que revisar siempre todos los presupuestos y creo que en materia de defensa avanzar en algo que se ha hecho en esta pandemia. La capacidad ociosa de las Fuerzas Armadas, ponerla al servicio de la ciudadanía, como lo ha hecho muchas veces en la pandemia. Muchas creo que gracias, hay que Ignacio. explorar más Es el turno de responder de Mario. Sí, al margen de la discusión típica de mantequilla o cañones, que es lo que necesita un país, por supuesto que el Ministerio de Defensa, con la nueva política de defensa que lleva mi firma, porque logré terminar la gestión, gracias a un muy buen trabajo de las Fuerzas Armadas, del subsecretario de la Masa, de Pablo Urquizar y un equipo con el que trabajé, está recién actualizada y lleva la firma del ministro Desbordes, que me tocó hacerla, la parte final. Por supuesto que uno analiza todas las hipótesis y todas las posibilidades. Y Argentina, no vamos a entrar en detalle, pero en este minuto está anunciando compra de jet a China, lo más probable. El ministro de Defensa ha hecho un detalle, hablé con él por teléfono, muy simpático el hombre ex senador, una serie de compras, pero nosotros no estamos en una competencia de carrera armamentista. Chile no está en eso. Chile lo único que está haciendo es mantener y la capacidad reducida que hoy día tiene. Hemos ido achicando, Santiago, hemos ido achicando cantidad, hemos ido reduciendo fierro, hemos ido reduciendo cantidades, nos hemos ido acotando determinadas cosas, que es lo que podemos mantener. Si cualquier militarista le podría decir a usted, oiga, Chile se ha estado desarmando, y eso es efectivo, la cantidad de fierros nuestros se han achicado mucho. Muchísimas gracias. El siguiente tema lo desarrolla Alejandra Matos. Mi primera pregunta en esta pasada es para Mario Desbordes. Había una vez un candidato joven de Renovación Nacional, considerado la promesa de la nueva derecha chilena, que jugó un rol fundamental en la transición y que inauguró el concepto poder fáctico. Ese joven político se llamaba Andrés Salamán. Después de las denuncias que hizo Francisco Javier Cuadra respecto de que había parlamentarios que consumían drogas, joven dirigente se fue de Chile e hizo su famosa travesía por el desierto, al regreso de la cual aparentemente decidió aliarse con sus antiguos adversarios y ahora ha formado parte de estos llamados poderes fácticos dentro de Renovación Nacional para desbancarlo usted como presidente. Mi pregunta es, usted que ahora encarna esta idea de derecha social o de derecha más al centro, cuando se sienta aplastado por esos poderes fácticos, ¿cuál va a ser su salida después de esa travesía por el desierto? ¿La salida a la MAN o va a terminar saliendo de Renovación Nacional? Lo primero, Andrés en su minuto aclaró que no había ningún consumo de droga de parte suya, y eso es bueno decirlo porque la gente sí, que como usted y yo no lo sepa probablemente podría malinterpretar esto que se fue. Pero fue eso, esos son los hitos, así sucedieron. Lo segundo, yo me haría, cuando quieran, cualquiera de los test, no he consumido en mi vida una droga, pero salir corriendo a hacerse un test, yo creo que ser alcohólico, un presidente, bueno, muchas otras dependencias también afectan. Gracias a Dios no tengo ninguna. No pretendo hacer travesías de ningún tipo y no pretendo agachar el moño con los poderes fácticos que no me quieren, si eso es evidente. Es evidente. No hay duda de que hay gente que, de mi sector, no toda, hay un sector pequeño pero muy poderoso que le incomoda. Nuestra derecha social no es ninguna novedad, si estamos planteando cosas que ya se planteaban en la década del 70, del 80, y estamos mirando a Europa, la canciller Merkel y su partido, conversamos permanentemente con ellos, hablamos con la Konrad Adenauer, lo mismo con la Fundación Hans Seidel, con nuestros amigos del PP. Ese es el modelo que nos gusta a nosotros. Usted ve la tercera hoy día. La extrema derecha se une en contra del paneuropeo, etcétera, etcétera. Y uno de los partidos que se menciona es Vox, que es aliado de otro partido de Chile. Yo no me voy a juntar con ellos. Yo miro al otro lado. Ese modelo lo voy a seguir defendiendo. Gane o pierda la primaria, gane o pierda una elección interna, porque creo que estamos en el camino correcto, pensando en un Chile distinto, con una mirada hacia el modelo europeo. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta para Ignacio Briones, perdone que abra el teléfono, pero tengo aquí la cita que quiero leerle. En esta polémica por los anuarios, primero salió el anuario de Daniel Jadwe, que sus compañeros de curso lo llamaban el antisemita, y se armó una gran polémica. La tercera publicó los anuarios de todos los candidatos que tenían anuario. Mario no tenía porque es de colegio público, pero la gente que estudió en colegios privados tenía anuarios. Y se publicó el anuario de Ignacio Briones, a quien le decían el Chicago Boy,
y leo textual, negociante por excelencia, llegando incluso a cobrar por escuchar el cassette de la cantante artista Xuxa al revés. ¿Qué le parece esta inauguración de la política a la americana en Chile, de ir a buscar lo que se ha publicado y dicho desde la infancia o por los candidatos? Me parece bien, es la pega de ustedes, los periodistas, de las redes sociales también, y hay que hacerle seguimiento a esas declaraciones. El caso del candidato Jadwe, la verdad es que son expresiones antisemitas y de odio bien graves, en las cuales él dijo que las había redactado el director del colegio, que lo desmintió, y la verdad es que en su adultez, ya no en su niñez, cuando es menor de edad, ha refrendado esas declaraciones. Me parecen que son insultantes. Toda expresión de odio discriminatoria es algo que no podemos aceptar. Respecto a mí, bueno, obviamente uno tiene su historia, su pasado, que quiere que le diga. Creo que ese anuario la verdad es que me deja como bien nerd. Son como bromas bien infantiles. Pero no sé qué más decirle. Me parece bien, todo tiene que ser transparente cuando uno está acá, mostrar sus impuestos, mostrar sus ingresos. Creo que de eso se trata, porque hoy día hay una gran sospecha, Alejandra, respecto a los políticos. Hay mucha desconfianza. Yo creo en la política, en la buena política. A mí lo que me dicen en la calle es, no les creo porque prometen. Por eso yo siempre digo, yo no vengo a prometer nada, porque acá hay que hacer compromisos, no promesas. Y uno tiene que ser súper transparente, súper honesto, decirla firme, no vender la pomada, que es lo que me temo pasa muchas veces hoy día. Y para eso full transparencia. Y la pega de ustedes es que nos saquen la mugre cuando mentimos, cuando no decimos las cosas de frente. Al menos a mí lo que me convoca en esta elección es decir muy claramente lo que pienso, con convicción, siempre de frente a las personas y nunca haciendo falsas promesas. Gracias, candidato Briones. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos de inmediato con la pregunta cruzada. Cada uno de los candidatos ha preparado una pregunta para su adversario. Quien va a comenzar en este bloque es Mario Desbordes, pero al regreso de la pausa comercial. Ya estamos de regreso en el debate primarias presidenciales. Chile Vamos con los candidatos Ignacio Briones y el candidato Mario Desbordes. Y ahora llegó el momento de que Mónica González aborde un tema de la corrupción. Señor Desbordes, su partido va a proclamar, o ya proclamó, a Claudio Aguiluz como presidente regional del Biobío, a pesar de que está comprobado que recibió financiamiento de Soquimich. ¿Se debe su relación personal con Soquimich? Porque tengo entendido que Soquimich, a través de asesorías técnicas, ACETEC, recibió Renovación Nacional mensualmente 2,5 millones de Soquimich. En total recibió 500 millones hasta 2015, solo de Soquimich, porque el Grupo Angelini también le entregó plata a Renovación Nacional a través de ACETEC y a través de COPEC, 150 millones que rectificó en el Servicio de Impuestos Internos. Su directorio eran los integrantes de la directiva de Renovación Nacional. El senador Osandón dijo que las platas de ACETEC se usaban para pagar sueldos de Renovación Nacional también. Y según el Clinic, usted ingresó al directorio de ACETEC el 12 de abril de 2011 y fue gerente general. Primera pregunta, ¿por qué Claudio Aguiluz va a ser proclamado presidente del Biobío recibiendo dineros de financiamiento ilegal de la política? ¿Recibió usted su sueldo de Soquimich? ¿Y qué le parece la impunidad que ha habido con respecto al financiamiento ilegal de Soquimich? 3 en 1. Claudio Aguiluz fue condenado, cumplió la condena, pena remitida. Creo que es la única persona que ha sido condenada y que cumplió ya la condena en esta causa. Lo eligió el partido democráticamente allá, ahora que ya no está condenado, terminó su condena. Yo no estoy de acuerdo con que lo hayan elegido. No era mi candidato a presidente regional. Él apoya a otro candidato presidencial que no soy yo, y he dicho en Concepción esta semana que yo no quiero el apoyo de Claudio Aguiluz. Respecto a Aguiluz, eso es. Yo he señalado expresamente que no quiero su apoyo. Así que respecto a CETEC, fue investigado por la Fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos, se acreditó que durante 20 años, los 500 millones son 30 años, hubo informes bien hechos, bien redactados, que estaban amarillos, subrayados, etcétera, y en su minuto declaré públicamente en varias entrevistas que efectivamente era una forma en donde
se obtenía financiamiento para el partido. Y lo dije. La diferencia es que los informes son reales, hechos por profesionales, bien hechos, utilizados realmente, y además una cifra que era, que los 500 son en todos los años. Era una forma de financiamiento legal, no fue objetado por la Fiscalía, no fue objetado por el Servicio de Impuestos Internos, se revisó absolutamente todo. A mí Sokimich nunca me ha pagado nada, absolutamente nada, ni directa ni indirectamente, no he prestado asesorías, no he tenido relación yo con Sokimich, pero el tema CETEC fue investigado, pero arriba, abajo, para los lados, para adelante y para atrás. No me dijo si había cobrado sueldo como gerente general de ACETEC que recibía financiamiento de Sokimich. El gerente general de ACETEC no recibía remuneración. O sea, usted lo hizo ad honorem. Lo hizo ad honorem, era el ACETEC, que es una empresa, se llama Asesorías Técnicas, y ¿sí? Todavía existe y todavía presta asesoría. Y todavía funciona y todavía presta asesoría. Ya no tiene que ver con Renovación Nacional, sí. Esa asesoría, que le insisto, fue revisada con un ojo que buscaba encontrar irregularidades, no las encontró. Los informes son reales, no eran informes ficticios, no eran informes verbales, eran informes que estaban guardados en alguna de las empresas, subrayados, revisados y utilizados en los directorios durante 30 años. Y uno podrá discutir, mira, no era correcto que ACETEC a su vez financiara la renovación, cosa que estaba declarado en el balance, informado al Servicio de Impuestos Internos, informado al Servicio Electoral, transparentado. Pero concordemos que no es algo presentable. Se dejó de hacer cuando hay un consenso transversal en que no era lo correcto. Pero aquí no hubo delito, no hubo infracción tributaria, estaba declarado, estaba en el balance, reflejado abiertamente. No hay nada oculto, mi partido no escondió nada. Muchas gracias, señor Desbordes. Señor Ignacio Briones. Usted ha dicho que el controlador principal de Sokimich, Julio Ponce Lerú, debería estar en la cárcel. Sin embargo, mientras usted fue ministro de Hacienda, no hizo nada para que el Servicio de Impuestos Internos terminara con el monopolio que le permite solo a él iniciar juicios tributarios, que es una de las razones por las que tenemos impunidad. Impunidad en el financiamiento ilegal de la política, que es bueno que toda la gente que nos está viendo y escuchando hoy día sepa, no está conceptualizado como delito, siendo que la corrupción ha corroído la fe pública y eran los delitos más graves que ha corroído la democracia. Y por eso estamos en crisis. Tampoco hemos visto que usted objetara la poca autonomía que tiene el director del Servicio de Impuestos Internos, que, digámoslo con todas sus letras, ha sido manipulado por distintos gobiernos y de distintos signos, para provocar esta impunidad que corroyó la democracia y nos llevó a esta crisis. ¿Por qué no lo hizo y si va a cambiar aquello? Sí, primero, Mónica, respecto a Ponce Lerú, yo digo con orgullo que hoy día por los delitos que fue condenado se iría preso. Y eso es producto de una ley que me tocó liderar y que es ley de la República de marzo de este año, y me parece necesario, fundamental, avanzar en igualdad ante la ley para que las sanciones, las violaciones graves en los mercados contra los consumidores, contra la fe pública, tengan cárcel. Porque yo creo en los mercados, y en los mercados hay que legitimarlos. Y no pueden ser percibidos como juegos de cartas marcadas donde hay algunos que se salen con la suya. Ese es el esquema norteamericano al cual yo adhiero. Y en materia tributaria, nuestra propuesta, nuestro programa de gobierno es precisamente cambiar la doctrina de una recuperación de los dineros mal habidos cuando hay evasión, por ejemplo, que es pertinente y es legítimo y es un criterio. A mí me gusta mucho más el modelo norteamericano. Cuando hay delitos graves de evasión tributaria, cárcel, si ese es el mejor disuasivo. Está en mi programa, usted tiene razón, no lo hice como ministro de Hacienda, la verdad es que me tocó navegar un incendio tras otro, uno no puede hacer todas las cosas, avancé en exenciones tributarias, por ejemplo, ahí está el proyecto o el informe para avanzar, pero yo creo, sinceramente, que para legitimar el mercado, para creer en un principio liberal tan básico como es la igualdad ante la ley, tenemos que tener sanciones a la altura de los daños que se provocan. No me pierdo ni un solo segundo. Señor Briones, una sola precisión. Usted ha dicho que hay poderes fácticos en Chile que impiden que conozcamos varias cosas y que se aprovechan de los beneficios. ¿Por qué no hemos podido conocer la nómina de quienes se benefician y se han beneficiado por tantos años con las exenciones tributarias, que son plata de todos los chilenos? Bueno, porque hay un bien que se protege, que es el secreto tributario. Pero mire, acá basta de hipocresía. ¿Por qué nunca hemos avanzado en exenciones tributarias? ¿Por qué nunca ningún gobierno? Yo lo digo con orgullo, antes de llegar, cuando llegué, lo dije en la NADE, trabajamos duro con la OCDE, el Fondo Monetario, convoqué una comisión, y ahí está. Porque hay grupos de interés que permean a todos los partidos.
Si esa es la firme. ¿Cómo se explica usted que mantengamos en pleno siglo XXI la renta presunta? Si no tiene ningún sentido presumir renta en circunstancias que el señor del almacén de la esquina paga por lo que gana. No tiene sentido alguno que haya personas que tienen 200, 300 departamentos de FLO, paguen 0 impuestos. Eso no tiene presentación, no existe, hay que avanzar. Y quiero decir algo respecto a la corrupción, porque me parece un tema clave. Nuevamente, miran la legitimidad y la confianza en la institución, y por eso que nosotros proponemos avanzar decididamente acá. ¿Cómo? Creando una unidad especializada en la Fiscalía para delitos de corrupción, aumentando, endureciendo sanciones, me parece que es algo fundamental, y avanzando en el registro final de dueños de empresas que participan en licitaciones públicas, donde hay, por cierto, corrupción que puede ocurrir. Gracias. Y dándole atribución a la Fiscalía Nacional para verificar todas las bases de licitación, asegurándose que no sean truchas, sino que competitivas. Gracias, Muchas Ignacio. En el siguiente tema lo desarrolla Santiago Pavlovich. Es una pregunta dirigida a don Mario Desbordes. Se denunció en agosto del 2019 acciones de espionaje en contra de 4 denunciantes de corrupción en el Ejército. Este año se publicaron informaciones sobre espionaje contra la ministra Rutherford y también contra varios periodistas que hemos investigado al respecto. El capitán Rafael Harvey, denunciante de hechos de corrupción, exigió responsabilidades administrativas por el uso indebido de la ley de inteligencia con fecha 2 de noviembre del 2019 y luego en audiencia el 2 de septiembre con usted. Y usted le habría indicado que habiendo preguntado al comandante en jefe si él era objeto de espionaje, el señor general le habría respondido que no. ¿Qué cree usted que habrían respondido los excomandantes en jefe Oviedo y Fuente Alba, ahora procesados por corrupción, si los ministros de defensa de la época le hubieran preguntado si cometieron malversaciones de fondos? Y segunda pregunta, ¿qué certeza puede garantizar usted a los militares denunciantes de corrupción, a los periodistas y a la ciudadanía que la ley de inteligencia del DINE fue bien utilizada durante su época de ministro y será bien utilizada en un eventual periodo presidencial a cargo de la República, o basta con solo preguntar al comandante en jefe? Santiago, usted está haciendo una afirmación falsa y le pido que sea preciso. Yo no le he contestado eso a Rafael Harvey y lo que usted está diciendo es completamente falso. Él me lo dijo así, él me planteó que había sido así. A usted le dijeron que yo dije. Sea más preciso, por favor, porque por último dígalo así. Harvey dice que usted dijo. Bueno, yo no he contestado eso, Santiago. Está mintiendo. No, es que usted es periodista. Sí. Y no está siendo responsable. Lo acaba de descubrir, parece. Sí, lo acabo de descubrir. Lo que pasa es que usted tiene una relación de amistad con Harvey, yo la entiendo. No, yo fui el primero que hizo un reportaje sobre el escándalo que había ocurrido. No, señor, déjeme contestar. Sus denuncias de corrupción en el Ejército. Déjeme contestar. 1, no le he dicho eso a Rafael Harvey. 2, Harvey me pidió una audiencia, me pidió 2 cosas. Que retiráramos una querella que había en contra de él y 2, que se evaluara un ascenso si es que se daba la posibilidad de cumplir los requisitos. La querella se retiró y ordené yo retirarla como ministro de Defensa del Ministerio Público Militar. Esas son las 2 cosas que me pidió. Me entregó un mamotreto de documentos con denuncias. Le dije, los vamos a investigar una a una. Todas ya estaban siendo investigadas. Todas existían, salvo 3 denuncias que él hace. Una, que dice que el comandante jefe del Ejército viajó a China con su cónyuge, con platas pagadas del Ejército. El general Martínez no ha ido nunca a China. Esa acusación es falsa. El general Martínez ni su señora han estado nunca en China y por lo tanto la denuncia que hace Harvey es falsa. Entonces le pido por favor que no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Lo otro que le quiero aclarar, espionaje. El ministro de Defensa que le habla, cuando fui ministro de Defensa me constituí en el DINE, revisé personalmente cuál era el uso de la ley de inteligencia. Me reuní con los ministros encargados de esto. Se le consultó uno por uno, porque fui diputado en la Comisión de Inteligencia. Hice mi pega. Y le puedo asegurar que la ley se está utilizando bien. Equipo por equipo revisamos. Y usted alude a un periodista que entrega información sensible a la inteligencia. Usted puede solidarizar con él como periodista, pero yo como ex ministro de Defensa e incluso como abogado le quiero decir que su colega entregó información, 1 en el The Clinic, 2 en un libro que él hace, de información sensible que en cualquier país del mundo es información
que es secreta. Entregó datos de compra de misiles, entregó datos de compra de material de guerra. Yo entiendo, investigue la corrupción, perfecto, pero hay un límite, y el límite es la seguridad nacional. A eso tiene derecho cualquier país del mundo. Hubo falsificación incluso del nombre, porque usted se está refiriendo, imagino, a Mauricio Weibel, ¿no? No es efectivo que haya habido falsificación del nombre. O sea, ¿fue correcta toda la actuación del DINE en relación con un periodista que estaba investigando hechos de corrupción? Fue correcta, 100% correcta. Nuevamente usted toma como verídica la versión de una de las partes. Esto fue investigado en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados. Interrogamos uno por uno los actores, con parlamentarios de oposición y de gobierno presentes, parlamentarios comunistas, parlamentarios demócratas cristianos. Se interrogó al ministro encargado, al ministro Poblete, que aceptó concurrir a ser interrogado por la Comisión de Inteligencia. Se nos explicó documento por documento. No puedo entrar en más detalle porque la sesión es secreta y puedo cometer un delito, pero lo que le puedo asegurar es que tenemos tranquilidad absoluta de que se ajustó a derecho el procedimiento completo y la denuncia que hace el periodista no tiene sustento. ¿Su pregunta para el candidato Briones, Santiago? La misma, quiero saber su opinión respecto de estos extravíos del DINE y de cómo se hizo espionaje con el periodista Weibel, conmigo y con otros periodistas también. Lo voy a responder súper sinceramente. Creo que el exministro Desbordes ha respondido con antecedentes. Yo no manejo esa nulidad de antecedentes, no me voy a meter en un caso judicial que no me corresponde. Sí diría que siempre uno tiene que resguardar la libertad de prensa, a propósito que ha estado tan cuestionada en estos últimos tiempos por propuestas de un candidato. Yo no me pierdo ni un segundo, yo defiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa. Pero sería bueno... ¿Usted cree que los militares deben investigar a los periodistas? Sería bueno, don Santiago, que ojalá pudiéramos hablar de futuro. No hemos hablado de economía, sociedad, de salud, de educación. Es que esto es futuro. La verdad es que si usted me quiere llevar a un caso específico de detalle en lo militar, ¿qué quiere que diga? Yo prefiero pasar y guardar ese tiempo para preguntas que me imagino que a las personas que nos escuchan les interesan más que hablar de un caso militar donde el exministro ha respondido por casi 3 minutos. Perdón, pero Santiago, ¿usted cree que no se puede investigar un periodista que entregue información sensible para la seguridad nacional abiertamente en medios de comunicación? ¿Usted cree que un periodista tan decente como Mauricio Weibel estuvo involucrado en entrega de información a países enemigos? Entregó la información, peor aún, en un medio abierto, la publicó en The Clinic, la publicó en un libro, peor aún, la puso en fuentes abiertas. La inteligencia se obtiene de fuentes cerradas y abiertas. Este es un tema demasiado candente donde habemos periodistas que tendríamos que intervenir y yo creo que, por favor, deberíamos pasar a la siguiente, porque si no se va a convertir en un diálogo. Mónica, perdón, pero una afirmación inaceptable, perdón. Pero usted ya la aclaró, candidato, ya tuvo su tiempo para poder aclararlo. Lo hizo también propiamente Santiago Pavlovich y en favor del tiempo tenemos que seguir avanzando, lamentablemente, candidato. Llegó el momento de las preguntas cruzadas, llegó el momento en que uno de ustedes interpela a su contrincante. Van a tener 1 minuto y medio para poder responder. Quien pregunta tiene derecho a contrapreguntar si lo estima necesario. Vamos a seguir avanzando, candidato Briones, se lo pido por favor. Y en ese caso el interpelado tendrá 1 minuto máximo para responder esta contrapregunta. Previo sorteo, quien comienza esta ronda de preguntas es Mario Desbordes. Mario, su pregunta para el candidato Ignacio Briones. Después, posteriormente, tenemos tiempo. Sí, previa. Gracias, Mario. Es que tiene una pregunta previa, parece. Sí, es que yo quiero hacer una acotación que, ¿sabe si me permite? El candidato Desbordes habló, porque además se echó a perder el reloj, creo que 3 minutos y medio. Yo no tuve ese tiempo para responder una pregunta que entiendo la periodista Matus tenía. A mí me encantaría que me dieran al mismo tiempo, estamos aquí en un panel que es ecuánime, y que me hagan una pregunta de corrupción, de educación, de salud, de cambio climático, lo que usted quiera, que le interesa a quienes nos escuchan, en lugar de enfrascarse en una discusión eterna sobre un caso particular. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Se puede resolver candidato afuera. Briones, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar su tiempo. Lamentablemente tuvimos ahí un percance con el cronómetro. Tranquilos, todos van a tener su tiempo. Pero quiero comenzar ahora con las preguntas cruzadas, en la cual el candidato Mario Desbordes, por sorteo, va a ser quien abre los fuegos y le hace la siguiente pregunta. Posteriormente van a tener tiempo para dirigirse a su audiencia y para contestar más preguntas, pero en favor del tiempo tenemos que ir avanzando también. Hasta el minuto hemos sido tremendamente ecuánime en las preguntas y los tiempos que le hemos dado, así que les pido por favor ir a las preguntas cruzadas y posteriormente, candidato Briones, usted va a tener, tanto como Mario Desbordes, su tiempo para dirigirse. Tranquilo, se lo prometo, tranquilo, no me haga así con la cabeza. Mario, por favor, su pregunta. Ignacio,
fuiste ministro, yo también fui ministro, si hubieras sido el presidente tú, no el ministro, ¿habrías hecho algo distinto de lo que tuviste que hacer como ministro en la crisis social y económica que acarreó la pandemia? ¿Habrías hecho algo distinto si tú hubieras tomado la decisión? Expo, sin duda que sí, pero como tú dijiste delante, nos enfrentamos a una pandemia que no teníamos receta. Aquí hubo que crear todo desde cero, sobre la marcha, con una oposición que, digámoslo con claridad, no fue colaborativa en el peor momento de nuestra historia. Por supuesto que retrospectivamente a uno le hubiera gustado hacer cosas mejor, pero también yo me siento, y lo digo en cámara, muy honrado de haber sido ministro de Hacienda del presidente de la República, el presidente Piñera, en un momento tremendamente desafiante en nuestra historia. Yo soy parte de un equipo, doy siempre la cara y me hago cargo, como parte de ese equipo, de los aciertos y errores. Yo no soy desleal, no me lavo las manos, aunque me cueste 1 millón de votos, porque me siento parte de ese equipo, yo me debo a los equipos, yo trabajo en equipo. Creo, Mario, que hicimos cosas notables. El hecho que Chile este año tenga un crecimiento, que va a ser el único país de la región, el único, que va a recuperar lo perdido. No es gratuito, no es accidental. Eso es producto de medidas que tomamos el año pasado. Me siento orgulloso de haber diseñado, junto a la ministra Saldívar, una ley de protección del empleo que permitió salvar más de 1 millón de empleos. Me siento orgulloso de haber creado un subsidio al empleo que permite no paliar completamente, pero sí mitigar las pérdidas de empleo, particularmente en las mujeres que lo vamos a necesitar. Me siento orgulloso de haber creado una garantía estatal que le permitió a más de 300.000 empresas, en su inmensa mayoría pymes, evitar la quiebra. Y eso hoy día lo estamos viendo. Y también, por cierto, en materia de las ayudas sociales, creo que diseñamos un instrumento que se ha ido incrementando, creciendo en el tiempo, y que Chile, por lejos, es el país de la región que más apoyo ha dado a sus conciudadanos. Tiempo, candidato Briones Ignacio, es la oportunidad de usted interpelar a su contrincante Mario Desbordes. ¿Tenemos contrarréplica acá o es a seca? Sí, no, usted le pregunta a Mario y si a usted le quedan dudas puede hacer una contrapregunta. Mario, muy directo. Para mí, lo he dicho muchas veces públicamente, creo que en el debate presidencial estamos plagados de ofertas, de promesas, que suenan súper bien, pues yo lo he dicho, no hay que hacer promesas que no se pueden realizar. Hoy día tenemos una oferta de promesas que está acá. Con el micrófono, cuidado, candidato. Perdón, y una economía que está acá. Y acá hay aire. Y uno puede proponer o vender aire, pero yo creo que eso es injusto para los ciudadanos. Tenemos que levantar la economía. La pregunta que yo te hago, ¿qué plan tienes tú para levantar la economía, apoyar a los emprendedores y levantar el empleo, que para mí es la principal prioridad, y nosotros tenemos un plan para hacerlo? Quiero conocer el tuyo. Bueno, nosotros hemos planteado que vamos a continuar la política de fomento del empleo que ha implementado este gobierno. Yo he señalado varias veces que hay cosas buenas en este gobierno y cosas malas, y he sido crítico públicamente también de aquellas cosas que no me parecen correctas. He señalado, está en el programa de gobierno, que tenemos margen de endeudamiento todavía como para apoyar o no a la pyme. Nosotros estamos en el, tú eres economista, yo no, 45%, México está en el 60%, Alemania en el 55%, por dar dos extremos en la OCDE. Existe un margen, por supuesto, no nos podemos comer todo ese margen, porque en caso de una emergencia, un terremoto, etcétera, no tendríamos capacidad de reacción. La señora Mónica González aludía también al ahorro, que todavía existe, un colchón de ahorro. Creo que Chile tiene que cambiar el modelo de empresa y corregir una serie de distorsiones en el modelo económico. No puede haber en Chile 3 cadenas de farmacia que controlen el mercado completo. No puede haber una ISAPRE que es dueña de la clínica y es dueña del laboratorio. En eso, por supuesto, hay que ser durísimo, pero al mismo tiempo cambiar el modelo de empresa en el sentido de avanzar a también lo que nos han planteado nuestros amigos europeos. Se centra en la pyme, pymes altamente tecnologizadas, con buenas espaldas, capaces de dar hoy día un salario mínimo. ¿Qué pasa en Chile? Que la pyme no está en condiciones de pagar 500.000. Tenemos un candidato presidencial, Daniel Jadwe, que dice, bueno, la que no pueda pagar se va a tener que cerrar. No es nuestra política. Y por lo tanto, inversión, por supuesto, mantener los actuales ayudas, los actuales bonos. Yo le agregaría, tenemos que pagar las cotizaciones previsionales pendientes de las pymes que no la van a poder pagar hoy día y el bono $1 millón no alcanza. Tiempo, candidato Desbordes, contrapregunta claro de Ignacio. Mario, yo te quiero hacer una invitación. Que hagamos un pacto por el crecimiento de Chile, no como un número abstracto, sino como algo que llegue a las familias en su día a día. Que recuperemos los empleos, particularmente las mujeres, que son la mayoría de las jefas de hogar de nuestro país, y que apoyemos el emprendimiento. ¿Y sabes lo que necesitamos para eso? En momentos de tanta incertidumbre, entregar certeza.
Y una de las primeras cosas que debiéramos hacer, al menos lo que nosotros planteamos, es un pacto tributario de mediano plazo, que al mismo tiempo que nos permita recaudar más y financiar las reformas profundas que tenemos que hacer en el futuro, nos permita también dar incentivos a la inversión y dejarnos de una cosa que le hace un daño enorme a la inversión, sin la cual no hay crecimiento. Improvisar reformas tributarias, improvisar en cada gobierno una modificación tributaria, o peor aún, en medio de la emergencia, proponer cambios de fondo al calor del debate sin un estudio acabado. Creo que ese es el camino. ¿Tú estarías dispuesto a suscribir eso? Ahora solo 3 minutos, porque la pregunta se la usó completa. Vengo repitiendo hace 3 años ya que Chile tiene que avanzar a un nuevo pacto social, a un gran acuerdo nacional. Uno puede poner el nombre que quiera. Lo hemos conversado con muchos líderes políticos y quiero destacar, por ejemplo, a Heraldo Muñoz, a quien respeto y aprecio. Hemos estado muchas veces juntos pidiéndole al país, miremos el ejemplo irlandés. El ejemplo irlandés 1988. ¿En qué acuerdan? Educación fundamental, los impuestos, el sistema tributario irlandés. Y se fue revisando cada 4 o 5 años, y 2 o 3 cosas más. Hoy día, CONICYT destaca los científicos, los economistas y los profesores, por supuesto, ni piensan en ellos para una beca al extranjero. Por supuesto, tenemos que hacer un gran pacto social en que tomemos 2 o 3 temas gruesos. El pacto de la Moncloa en España, don Ricardo Lagos siempre me dice, Mario, ese es el ideal. Hagamos ese gran pacto, ese acuerdo nacional, y en ese pacto y en ese acuerdo no puede no estar el tema tributario para proyectarnos a largo plazo, con metas, con objetivos concretos, porque las cosas no se solucionan de un día para el otro. En eso estoy completamente de acuerdo y lo vengo diciendo hace 2 años. Desbordes, usted tuvo tiempo para una contrapregunta por parte de su contrincante Ignacio Briones, pero como efectivamente sí tuvimos un problema con el cronómetro cuando usted respondió la pregunta a las Fuerzas Armadas, queremos darle su tiempo, tal como lo había pedido, con una pregunta de Alejandra Matus para usted relacionada con la política tributaria. Alejandra. Que se entienda bien que este fue por un problema del cronómetro. Exacto. Y que no es una pregunta galleteada. No, para nada. Nunca. Ya. Nunca. Sospechoso, ¿eh? Sí, no. Sospechoso. No, en este canal siempre hemos sido justos y equitativos. Por lo mismo, tratamos de respetar los tiempos. Y como tuvimos el problema, lo reconocemos públicamente. La pregunta es precisamente respecto de, podríamos denominarlo, la justicia tributaria. En Chile, depende del año, pero entre 40 y 50% de los ingresos del Estado vienen del IVA, que lo pagan mayoritariamente las personas de más bajos ingresos, incluso lo pagan los cesantes, los inmigrantes, todo el mundo que compra pan paga el IVA. Y hay muchas maneras de esquivar el IVA a medida que suben los ingresos. No sabemos, porque tal como usted señalaba hace un momento, cuánto aportan las personas, los contribuyentes de más altos ingresos, o esto que llamamos los súper ricos, tienen esta protección del secreto tributario. No sabemos cuánto realmente aportan al Estado, al bien común, porque eso, digamos, ese es el propósito de los impuestos. No sabemos cuánto aportan ellos. ¿Tiene algún plan usted para corregir esta injusticia tributaria? Lo escuché hace un momento decir que a través del consumo, deduzco IVA, se iba a pagar las pensiones o el pilar solidario de las pensiones, es decir, de nuevo, los más pobres pagan por el bien público. No dije eso, parece que usted escuchó mal. Ya. Lo que dije es que vamos a ahorrar a través del consumo, esa plata va a ir a su cuenta de ahorro, pero la gracia es que lo hacemos progresivo. Una persona de bajo ingreso aporta 1, recibe 3. ¿Ya? Y una persona de alto ingreso aporta 3, recibe 1. Por lo tanto, ese problema no está en discusión. Pero yendo al fondo, mire, yo le quiero decir que en Chile las tasas de impuestos de carátula no son bajas. Las empresas 27%. La máxima personal entre 40 y 44,5. Nueva Zelanda 39, la acaban de subir. Y el IVA, como usted dice, es alto, 19. ¿Y por qué recaudamos tan poco? ¿No hemos preguntado eso? Porque estamos llenos de exenciones tributarias, tenemos alta evasión, tenemos además una base contributiva estrecha porque hay mucha informalidad, y esos son los elementos que yo propongo atacar. Y necesitamos recaudar más, pero también necesitamos creer más, crecer más. No me pierdo un segundo en esto, y se puede, no son dicotómicos. Por eso un pacto tributario de mediano plazo que fije las reglas, que recaude más, que incentive la inversión, porque la necesitamos. Sin inversión no hay crecimiento ni empleo.
Lo podemos hacer, pero eso requiere reglas estables, no estarlas cambiando a cada rato, y por eso le planteaba esto a Mario Desbordes. Y le quiero decir más. Mario plantea rebajar el IVA en 3 puntos, son como 4.500 millones de dólares. Yo me pregunto dónde los va a sacar o qué otro impuesto va a subir, porque su programa también contempla medidas sociales ambiciosas. Acá hablemos de frente. Un principio básico, igual que en su hogar, señor, señora. Y si usted quiere gastar más de aquí para siempre, tiene que tener más ingresos de aquí para siempre, porque si no, se desbalancea. Necesitamos recursos, necesitamos crecer, necesitamos financiar reformas sociales profundas. Gracias, Ignacio. Seguimos avanzando y nosotros les habíamos prometido la pregunta ciudadana. La primera pregunta la hace Carmen Gloria Larenas, quien es directora del Teatro Municipal de Santiago. Es una pregunta para ambos candidatos. Desde el Teatro Municipal de Santiago, esta noble institución artística y republicana de 163 años de historia, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué medidas concretas ustedes van a tomar para reactivar al sector cultural, uno de los más golpeados durante esta pandemia, que no ha tenido un momento de respiro durante 1 año y medio? ¿Y de qué manera van a incorporar en esas medidas el gran potencial que tiene este sector para contribuir también a la reactivación de otros, como por ejemplo el turismo? Agradecemos a Carmen Gloria Larenas, directora del Teatro Municipal, por su pregunta, y quien comienza contestando esta consulta es el candidato Mario Desbordes. Bueno, por supuesto, preocupante lo que pasa con el mundo de la cultura en general. Si está con problemas el Teatro Municipal, que hace mucho rato además arrastra problemas de financiamiento y que tiene algún grupo de mecenas que algo ayudan, que es una joya nuestra, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que tiene muy poco aporte estatal, que por ahí, por supuesto, tiene que ir en el largo plazo la solución. Imagínense lo que le está pasando al mundo de la cultura en regiones, al pequeño, al artista pequeño, al teatro pequeño, aquí en Santiago o en regiones. Ellos definitivamente están al borde del colapso. Hay muchas áreas de la economía que hoy día están muy mal. La gastronomía, el turismo, el comercio. Me dicen los comerciantes en la quinta región, 1 de cada 3 cortinas cerradas a esta altura. Y ahí es donde estuvimos fallando, la ayuda a la pyme. Y eso creo que no está en discusión. El FOGAPE no ha funcionado en los términos que se prometió. El FOGAPE ha estado con pymes durante las últimas 3 semanas en reuniones, a SEXMA, con APYME, con UPIA. No pueden tomar un segundo FOGAPE porque todavía no terminan de pagar el primero, porque además, etcétera. Respecto al mundo de la cultura, esto va a pasar y va a tener que pasar por recursos públicos, va a tener que pasar por también incentivos de otra forma a la donación privada al mundo de la cultura, que hoy día está orientada a un grupo determinado y que lo está beneficiando a determinados sectores también que tienen alguna similitud en términos valóricos incluso, hay que decirlo con todas sus letras. No es parejo y por lo tanto también incentivar la donación, pero que no sea una donación a dedo que financia finalmente solo lo que es del gusto del gran empresario. Es el momento de contestar la pregunta de Ignacio Briones. Este tema es tremendamente relevante para nosotros. Yo agradezco la pregunta porque creo que por vez primera en una candidatura centro-derecha la cultura ocupa un lugar especial. Quiero agradecer a las más de 40 personas diversas que participaron en nuestro equipo de trabajo. La primera medida que vamos a hacer es converger a que la cultura, el presupuesto nacional, representa un 1% del presupuesto público, una aspiración de larga data. Hoy día 0,4% nos falta y es necesario invertir ahí. Segundo, queremos que la cultura sea percibida como un espacio de libertad. La cultura es pura libertad y a mí me sorprende que sea patrimonio de un sector político, que se asocie siempre a la izquierda. ¿Por qué? Si es pura libertad, la libertad no es patrimonio de un sector político y por eso queremos llevar la cultura a todo Chile, queremos democratizarla. Las instituciones como el Teatro Municipal son extraordinarias y hay que mantenerlas y apoyarlas. Todas las fundaciones, ¿no es cierto?, que son más emblemáticas, por cierto, que tienen que estar ahí. Pero la cultura tiene otra dimensión, que es una dimensión social, de abajo hacia arriba, descubrir talentos. Tiene que ver con la palanca educativa, con potenciar la cultura, las humanidades en la educación escolar. Tiene que ver con crear una red nacional de asociaciones culturales donde juntemos al público y al privado para potenciar los recursos. Tiene que ver con tener programas que no sean anuales, que sean plurianuales para desarrollar proyectos de largo aliento, que es lo que necesitamos. Y tiene que ver con apoyar a las industrias creativas de nuestro país, que han dado que hablar, que son una fuente de recursos, de valor agregado y de presentación extraordinaria para nuestro país. Esa es nuestra propuesta. Gracias, Ignacio. Y ahora cada candidato, tal como se los había anunciado hace algunos minutos, va a tener como máximo 2 minutos para dirigirse
al público, directamente a la audiencia, para redondear lo que quieran redondear, dirigirse a los votantes. Parte Mario Desbordes. Gracias, Julia. Bien, lo primero, la gente ya a esta altura nos conoce, sabe que soy de clase media, que estudié en un liceo público, pobre, en la comuna del Bosque, que fui pyme, lo perdí todo, etcétera, y un largo etcétera. Mis padres vienen en Maipú. No estamos eligiendo la biografía más bonita, porque es importante conocerla, sino que estamos eligiendo a quien va a representar dentro de Chile Vamos, el que compite a fin de año y ojalá es que conduce los destinos del país de los próximos 4 años. Estamos en una disyuntiva tremenda como país. El presidente o presidenta de la República va a enfrentar un proceso histórico, pero al mismo tiempo extraordinariamente delicado. Le hemos fallado a las chilenas y chilenos. No hemos cumplido una sola de las promesas que le hicimos el 18, 19 de octubre y el 15 de noviembre. Hemos fallado y cuando pase la pandemia, cuando pase el polvo que se ha levantado después de esta pandemia, la gente con toda razón nos va a decir ¿dónde está la reforma a las pensiones? ¿Dónde está la reforma a la salud? ¿Dónde está el término de todos estos abusos que usted hizo un gran listado? Eso se va a lograr solo si el presidente que asume el 11 de marzo entiende que tenemos que acometer esa reforma de inmediato. La nueva Constitución va a estar en un año más. El presidente de la República tiene que de inmediato intentar un gran acuerdo, un gran pacto social, perfecto, pero al mismo tiempo tomar esas banderas, sacarlas adelante. Yo no saco nada con ser de la clase media, con venir de la clase media, si mis propuestas, lo que le estoy planteando y pidiendo al país que me apoyen, ¿no es cierto?, para sacarlas adelante, no reflejan conexión real con lo que la gente está hoy día necesitando. Y por eso le pido a la ciudadanía que me apoye, que vote en la primaria este 18 de julio. Cualquier persona puede votar. Los independientes pueden votar. Mucha gente me ha dicho, me gustaría apoyarlo, pero yo no milito en su partido. Puede votar si usted es independiente. Yo no voy a ganar la primaria. No tengo ni una posibilidad de ganar la primaria. Solo no. Voy a ganar solamente si la gente me apoya, si la gente va a votar por mí y cree en este proyecto que estamos haciendo para un Chile mejor a contar de marzo del próximo año. Pido el voto porque creo que las propuestas que tengo son las que la gente hoy día necesita porque los he escuchado de los propios chilenos. Gracias, candidato Desbordes. Su turno, candidato Ignacio Briones. Primero quiero agradecer a las personas que han seguido este debate. Es tarde y es un honor que haya muchos chilenos que les interese lo que está pasando en Chile. Yo en estos meses como candidato, una de las cosas más lindas que he tenido, porque lo quiero decir honestamente, no tenía esa experiencia, primera vez que soy candidato, he conversado y escuchado a cientos de personas a lo largo de todo Chile. Me he sentado con una pequeña mesa con un letrero que dice soy Ignacio Briones, pregúntame lo que quiera, en La Hormiga, en Renca, en las poblaciones. Muchos me dicen, estás loco, ¿cómo te expones? Esa es la democracia, es ponerse a la crítica y aprender de ella. Recibir los saludos y atesorarlos. Mirar y escuchar. Y he conocido héroes increíbles, anónimos. Y lo que escucho, lo que me dicen, es tan sensato, tan sensato. Déjense de pelear. Dejemos de estar tironeados de izquierda a derecha, vamos para adelante una vez por todas. Salgan en su mundo paralelo. Nos interesa avanzar. ¿En qué? Las pegas, primera prioridad. Los emprendimientos, apóyennos. Nos dicen los emprendedores, déjennos trabajar. La educación. ¿Cómo no vamos a soñar una educación pública que sea mejor que la privada? Se puede. Yo quiero hacerlo. La salud, un seguro de salud único que nivele para arriba. De una vez por todas la seguridad pública, tener la libertad de salir a la calle. Las mujeres, recuperar los empleos. Se puede, podemos hacerlo. Sé que están cansados, son tiempos difíciles. Vivimos un momento de cambios muy profundo que requiere hablar con la verdad, sin vender la pomada, sin promesa. Es lo que ustedes me piden. Y valoran cuando yo les digo directamente, y no siempre están de acuerdo conmigo, yo no les voy a prometer nada. Solo les puedo prometer que vamos a trabajar juntos para levantarnos, para salir adelante, como siempre lo hemos hecho. Porque somos un gran país, un tremendo país, que requiere unidad, que requiere hablar de frente, con la verdad, trabajar unidos, por un nuevo comienzo, por un Chile más digno, más libre y con mayor justicia social que la otra cara de la libertad. Muchísimas gracias, Ignacio, y les queremos agradecer a ustedes dos por haber aceptado la invitación de la red. Gracias, candidato Ignacio Briones, gracias, candidato Mario Desbordes, por haber estado presente esta noche. También queremos agradecer a quienes estuvieron a cargo de las preguntas, nuestra querida Mónica González, nuestra querida Alejandra Matos y, por supuesto, nuestro querido Santiago Pavlovich, periodista invitado. Gracias por haber aceptado nuestra invitación esta noche. A ustedes en casa, gracias por la sintonía.
sintonía, por todos sus comentarios en las redes sociales, por habernos acompañado. Y ahora sigue un programa especial de análisis profundo a cargo de Eduardo Fuentes. Y nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 22 horas con un nuevo debate de primarias presidenciales aquí en la red. En esa oportunidad, Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y Daniel Jadwe. Muy buenas noches, muchas gracias.